Debates en Libertad, con Javier Somalo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un sábado más a este club de opinión que es Debates en Libertad y que se escucha por la radio, que se escucha y se ve por la tele, y lo pueden hacer en directo, en diferido, por internet, de mil formas posibles para que no se les escape a nadie. Y el asunto que hoy nos ocupa tampoco se les va a escapar a nadie, aunque seamos de los poquitos que hablamos de ello. Vamos a hablar de cambio climático. ¿Me decís ustedes otra vez? Pues sí, porque nos gusta. Es una cosa que es un tema que nos apasiona. Y además, si ustedes que están atentos también a internet habrán visto que en la última semana hemos publicado pues cada día una noticia sobre el cambio climático, el calentamiento global, o como quiera que lo quieran llamar, en función de lo que interese cada vez. Entre Daniel Rodríguez Herrera y Manuel Llamas, y Fernando Díaz Villanueva también, que son expertos en estos asuntos, nos han estado contando un escándalo, y es un escándalo que vendría a confirmar todas nuestras sospechas. Vamos a decir que es un supuesto escándalo, pero bueno, ya saben ustedes de lo que les estoy hablando, un cruce de correos electrónicos al que se ha tenido acceso, iba a decir gracias a un hacker, pero a lo mejor me dicen que no debo decirlo. Bueno, pues gracias a un hacker, un cruce de correos electrónicos que vendría a confirmar, ya digo, las sospechas de que todo aquel científico que intente dudar sobre las tesis más alarmistas del cambio climático, pues está condenado a lo peor. Aún así, esto no es lo peor es que también se descubre por esos correos que posiblemente también los alarmistas han modificado datos, han destruido pruebas con la finalidad de que sus tesis, las más alarmistas, sean las que se conviertan en científicamente probadas y todos los demás lo que somos es, pues eso, unos herejes. Hablamos de cambio climático, pero, como le gusta decir a Luis Fernando Quintero, es una percha solo, lo de los correos, para volver a actualizar datos. La NASA ya lo ha hecho, o sea que nosotros no vamos a ser menos sobre este apocalipsis que parece que no es tanto. En fin, nosotros no somos negacionistas, como diría Daniel Rodríguez Herrera. Más bien lo que somos es escépticos, y ya verán ustedes que además escépticos ilustrados, aunque esté mal el decirlo. Y en ningún momento vamos a decir que el ser humano no tiene nada que ver en un posible cambio. Lo que decimos es que no está demostrado que lo sea o que no lo sea. Lo que nos dicen los que amparan estas tesis es que lo es con total seguridad. Vamos a intentar, como les digo, recopilar datos nuevos sobre mediciones de temperatura, sobre ese hielo de Alaska, todas estas cosas que se han ido diciendo y que merecen un repaso. Y como siempre, algunos dirán que nosotros lo que queremos es pues un poco menos que cargarnos la Tierra o algo así. Pues que lo sigan creyendo, porque no vamos a ser capaces de convencerles de lo contrario. Eso sí, un consejo: mientras pierdan el tiempo en ponernos verdes, que eso también es muy ecologista, mientras pierden el tiempo en hacer eso, quizá se les está escapando alguna forma de verdad luchar por mejorar nuestro planeta, que está muy bien. Y por cierto, también que recuerden que en este planeta vive el ser humano, y no solo lagartos en peligro de extinción, etcétera. Bueno, como digo que nosotros somos escépticos ilustrados, para demostrarlo, pues presento a nuestros invitados, que es lo mejor. Hace mucho tiempo ya, hace ya 2 años, María Eugenia Pérez González. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo. 2 años ya. 2 años antes que vine. Caray. Pues entonces hay que actualizar los Como datos si fuera con total ayer. seguridad. Bueno, doctora en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid desde 1995, desde el año 2001 profesora titular en Climatología, imparte clases de climatología, fotointerpretación, teledetección en Geografía Física y doctorados en el Departamento sobre Métodos y Técnicas de Climatología. Teledetección, humedales, que ya le preguntaré antes de acabar el programa sobre las tablas, que se escribe mucho, y si no me equivoco, coautora también de Mitos y Realidades del Cambio Climático, editado por el Instituto de Estudios Económicos. Lo dicho, bienvenida, y a ver si entre todos logramos actualizar asuntos. Muchas gracias. Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de Libertad Digital y maniático de no creer en lo que nos imponen sin pruebas. No sé si es buena presentación, pero se me ha ocurrido esa. Daniel, Muy buenas. uno de los culpables de este bombardeo masivo en esta semana sobre el IPCC, que todavía no sé muy bien qué significa.
panel intergubernamental del cambio climático. Bueno, pues a ver si lo ordenamos, porque así no hay manera de saberlo. Digo que lo del hacker, lo he dicho porque, bueno, oye, pues ha sido un hacker, nosotros estamos en contra de estas cosas de Sitel y todas estas historias, y bueno, independientemente de lo del hacker, que ya sé que ahí entraríamos en otro debate entre los hackers y los crackers y todas estas cosas que algún día lo haremos, lo que sí parece, y además ha habido cierto consenso incluso entre alarmistas, es decir, que eso no puede ser, que parece que se ha demostrado que se han, iba a decir corregido, que se han falsificado datos para convertir los palos de hockey en hoces invertidas, yo qué sé, cosas de estas, ¿no? Luego nos vas a explicar lo de los palos de hockey. El hecho en sí, en España ha sido Libertad Digital la que lo ha publicado, luego es verdad que ha habido eco en algunos periódicos. ¿Me confundo? ¿Es así o no? Sí, escaso eco, pero sí ha habido algún eco, sobre todo en La Razón, pero fuera de ahí hemos sido los únicos. De hecho, esta noticia empezó a desvelarse el día 20 de noviembre, más o menos, que ya había habido... movimiento. Había movimiento un poco antes, pero el 20, digamos, cuando ya empieza a expandirse por todo el mundo, empiezan a publicarlo en medios de todo el mundo, del New York Times, la BBC... Primero es el New York Times, ¿no? El primero en publicarlo. Primero es un blog, que es el que enlaza al famoso fichero foi2009.zip, que es el que contiene no solo los correos... Yo te he insultado, Dani. Bueno, luego nos vas a explicar eso, porque no, en serio, hay que explicarlo para que se vea que hay pruebas fehacientes de que eso ha sucedido así. Bueno, Dani, luego nos explicas todas estas cosas. Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Director de la revista Quo y asesor imprescindible de Libertad Digital desde sus inicios para entender las cosas que nos intentan hacer complicadas algunos científicos. Y luego, poner un poco de curiosidad en la vida. Pero explicadas por Jorge Alcalde la cosa se ve con más claridad y por eso nos gusta tanto tenerte. ¿Cómo has visto tú, quiero decir, aporta de verdad datos este cruce de correos, estas historias tan truculentas que ha habido? Aporta pruebas y aporta evidencias documentales de que realmente lo que muchos sospechábamos es cierto, ¿no? A mí lo que me sorprende de todo esto, primero hay que felicitar al equipo de Libertad Digital porque realmente lo sorprendente es que el eco del que se ha hecho la prensa en España sea tan reducido y no así ha ocurrido en el resto del mundo. Nos ha dicho Daniel que efectivamente en el resto del mundo los diarios serios sí que se han hecho eco de esta noticia. Hay que tener en cuenta que el otro bando, para entendernos, a mí no me gusta hablar de bandos en esto, pero para entendernos, para ser así muy planos, el otro bando, es decir, el de los escépticos, el de las personas que dudan o dudamos de algunos de los datos del IPCC, está permanentemente escrutado. Tiene la lupa puesta encima. A los científicos que osan comunicar alguna duda sobre los documentos oficiales del IPCC, pues se les pone a la prensa para investigarles, a ver por qué han hecho lo que han hecho. Los departamentos en los que investigan, muchos de ellos ven recortados sus financiaciones. Es decir, que esa lupa estaba puesta hasta ahora solo en una de las partes de la discusión. Y ya era Por primera vez se ha puesto la lupa en la otra parte y ha demostrado, luego hablaremos pues de la fiabilidad o no del contexto o de si realmente estos datos destruyen o no destruyen tesis, pero por primera vez se ha demostrado que también en el mundo científico que avala los postulados del IPCC existe algo poco recomendable de enseñar y se ha mostrado a la prensa. Lo ha hecho Libertad Digital en España y a mí me gustaría que lo hiciesen otros medios porque es una noticia bomba. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no con lo que se dice en ella, o podamos juzgar que los métodos utilizados para obtenerla han sido más o menos legítimos, es una noticia que a un periodista que se precie no se le puede escapar de las manos. Y en España hay muchos periodistas que se jactan de ser divulgadores del medio ambiente que se les ha escapado de las manos esa noticia. Bueno, si os parece vamos a ir un momentito a redacción porque para actualizar esos datos pues Luis Fernando Quintero desde la redacción nos va a resumir algunos de esos datos que han sido rebatidos en los últimos meses y de los que ha informado puntualmente Libertad Digital. Luis Fernando Quintero, buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Buenas noches como siempre también a todos nuestros invitados del programa de hoy. Bien, como decíais, vamos a hablar del fraude del apocalipsis climático, esa noticia que llegaba a primeros de semana, que solo recogía, por cierto, libertaddigital.com y en el que nos hablaba de lo que podría ser el mayor fraude científico conocido hasta ahora. Lo cierto es que ya van varios años en los que algunos científicos y algunos interesados en el tema llevan rebatiendo los datos que sacan pues los profetas del apocalipsis climático como el IPCC o el propio Al Gore. Estos son algunos ejemplos.
A principios de año, los análisis realizados por grupos de científicos del Instituto de Ciencia y Política Pública señalaban que la temperatura real de nuestro planeta se encontraba muy lejos de las previsiones del IPCC de la ONU. De hecho, los datos sobre la temperatura realizados por científicos independientes desvelaban que el año 2008 fue el más frío desde el año 2000, contradiciendo las previsiones de Al Gore y el panel de científicos de la Organización de Naciones Unidas. El pasado año, la capa de hielo del Ártico, lejos de derretirse, creció un 9% respecto a 2000. El mismo estudio señalaba que la temperatura media del planeta se ha ido congelando durante los últimos años. Además, según el glaciaciólogo Bruce Molnia, los glaciares del estado norteamericano de Alaska habían bajado su temperatura media 3 grados centígrados durante el pasado año. Los expertos en modelos de previsión, Scott Armstrong y Kate Green, que intervinieron en el Senado norteamericano para dar su opinión sobre los pronósticos climáticos, ya dijeron que los modelos del IPCC carecían de base científica y se mostraban convencidos de que empleaban procedimientos que vulneraban los principios científicos. Un director ejecutivo de Greenpeace admitía en una entrevista concedida a la BBC que su predicción de que el hielo del Ártico se habría derretido en 2030 era falsa. Su excusa, que el grupo ecologista tenía derecho a presentar cuestiones en un plano emocional. Los correos descubiertos recientemente destapan lo que parece uno de los mayores escándalos científicos de los últimos tiempos. ¿Esgrimirán también su derecho a presentar el apocalipsis climático como una cuestión emocional? Bueno, pues tenemos los primeros ingredientes. Y claro, aquí, María Eugenia, yo me plantearía, ni siquiera sé si es verdad que se derriten los hielos, me lo puedo creer o no, según los datos. Tampoco sé si es, como se dice, antropogénico, o sea, si es causado por el ser humano o no. Pero lo cierto es que una experta en lo que es tomar temperaturas nos podría aclarar dónde demonios y cómo se toman las temperaturas del planeta. Bueno, las temperaturas del planeta se toman de manera muy distinta, pero a mí siempre me llama la atención que frente a las innumerables noticias que hay sobre el deshielo del Ártico, que se puede conocer desde que hay satélites, del 79 en adelante, jamás sale el incremento tan intenso que ha habido del aumento de la Antártida. Y la Antártida no sale en las noticias, nada más que cuando llega la primavera y se cae un bloque que es del tamaño de no sé qué región, ¿no? Sí, sí. En conjunto hay un incremento muy importante en la Antártida del hielo, en el mismo periodo que se tienen registros, a la vez que se deshiela el Ártico. Lo cierto es que el mínimo del Ártico se da en el 2007 y desde entonces no ha hecho otra cosa que crecer. Que crecer. También tenemos 30 años de datos y 30 años de datos es lo que se define como un periodo climático. Entonces, dentro de ese periodo climático hay un ciclo, en un lado en el hemisferio norte perdemos, en el hemisferio sur se gana. Con lo cual tampoco es, a mi juicio, tan alarmante. Bueno, no hay datos, pero los pocos datos hablan de una compensación entre hemisferios, cosa que no dice nadie. No, yo lo de la compensación entre hemisferios no lo había oído nunca. No sé vosotros si lo habéis oído alguna vez. Sí, es cierto. El problema de la Antártida es que el único punto del que salen las pocas noticias, como dice María Eugenia, que aparecen en el medio de comunicación de ella, del hemisferio sur, es la península Antártida. Si pudiésemos ver un mapa, es un apéndice, realmente es un fragmento chiquitito de la Antártida, en el que sí que efectivamente se han producido, y me desmentirá si me equivoco, datos más que avalan la tesis de que se está produciendo un aumento de las temperaturas. Pero al ver en global el continente, que es el mayor continente del planeta, que es una extensión gigantesca, las temperaturas no solamente no están aumentando, sino que si pudiésemos ver una imagen de satélites tan bonitas de colores, el color azul, es decir, aquel que significa que las temperaturas medias están descendiendo, predomina sobre el rojo, salvo en algunas regiones muy chiquititas de la Antártida, que son, curiosamente, en las que vienen citadas la mayoría de las noticias que proceden de ese continente. Los medios de comunicación al final caemos en trampas constantemente y muchas veces no nos damos cuenta, y son trampas a veces intencionadas, a veces no intencionadas, en modas. Una de las modas que más se está extendiendo últimamente es hablar del Kilimanjaro. Las nieves del Kilimanjaro van a desaparecer. Bueno, es cierto, el Kilimanjaro es un caso regional, local, en el que evidentemente si uno ve las fotos del Kilimanjaro hace 50 años y las ve ahora, la extensión de esas nieves ha reducido. Pero la temperatura no. No, lo que no se suele decir es que
el Kilimanjaro lleva reduciendo su masa de nieves desde el siglo XIX prácticamente. O sea que realmente obtuvo su máximo en la historia reciente del planeta a finales del siglo XIX y desde entonces no ha hecho más que reducir. Lógicamente, si algo procede, si un sistema vivo, entre comillas, como puede ser el Kilimanjaro, ha obtenido su máximo en un momento de su ciclo, todas las mediciones que se hagan posteriores van a ser menores. Pero eso no nos dice nada sobre cuáles son las causas de esa reducción. Y sin embargo, los medios de comunicación tendemos a aplicar ya estos ejemplos a una causa muy concreta, que es el aumento de las temperaturas supuesta globalmente en el planeta. Si os parece, vamos a ir salpicando el debate con datos de este tipo que tenemos que actualizar y con la polémica que esgrimíamos al principio. Daniel, por irnos al origen de todo, yo digo, y además lo comentaba contigo ayer, ¿cuáles son los orígenes de las principales corrientes, por así decirlo, de las más alarmistas y después de la reacción escéptica, o a lo mejor no es así, y los escépticos eran los que al principio eran oficiales y luego llegan los alarmistas, por comprender un poco de dónde viene la guerra? Sí, realmente hay que tener en cuenta que la climatología hasta los años 90 era un campo muy pequeñito. O sea, había muy poca gente realmente dedicada en todo lo que es el tamaño total de la comunidad científica y había relativamente poco dinero. De hecho, siempre se cuenta la historia, en los años 70 lo que decían los ecologistas es que el mundo se iba a helar, y hay una portada de Newsweek muy famosa, de la que no se han disculpado porque decían que en aquellos tiempos era lo que procedía y ahora procede todo lo contrario. Realmente, cuando empieza el punto álgido, cuando se puede decir el tipping point, donde comienza todo esto, es Al Gore en el Senado dirigiendo una comisión y asistiendo a ella el señor James Hansen, director actualmente del Instituto Goddard de la NASA, en el cual expone que hay un calentamiento global catastrófico, que va a subir la temperatura, creo que llegó a decir como 6 grados en una década, una barbaridad, que tenía un modelo que lo demostraba y que íbamos a la hecatombe total. Y a partir de ahí se empieza a formar políticamente, se empieza a informar a la opinión pública de esto. En realidad, o sea, ¿sitúas a Al Gore como el mesías de esto? Más bien a James Hansen. Al Gore fue el que se lo facilitó, por decirlo así, la plataforma. Pero realmente la persona que a base es científico, que da la voz de alarma y empieza a hacer rodar esta bola, es James Hansen, porque a partir de ahí es cuando se empieza a formar el IPCC, cuando empiezan a haber estudios, empieza a haber dinero público a mansalva para este tipo de investigaciones, y empieza a entrar en ella gente que en realidad la única razón por la que está en esto es el calentamiento global. Empieza a haber intereses creados. Hay una teoría que viene a decir que digamos todos los diplomáticos, negociadores que de repente se hunde la Unión Soviética y se ve que se van a quedar sin trabajo, pues ven en este tipo de cosas, en lo del ozono primero y luego el calentamiento global, pues una manera de seguir en lo suyo. Es verdad, porque la cosa empezó con el agujero de la capa de ozono, no agujero además, ¿no? Ya no adelgazamiento, el agujero de la capa de ozono. Agujero. Hay un cambio también de siglas que van cayendo unas y proponiendo otras, ¿no? Primero empezó el calentamiento global, cuando muchos científicos o escépticos empiezan a demostrar que no es tan general, por lo menos no es global, que es en algunos sitios, en otros no, que ha habido épocas del pasado más cálidas que las actuales, o por lo menos tanto. Ya no es global, pues ya no es calentamiento, entonces cambio climático. Cambio climático empieza a fallar porque el clima siempre cambia, entonces también cambia de forma natural. Pues para no liarnos, ahora estamos con el cambio global. El hombre está cambiando también como parte. Pero ¿hasta qué punto, Eugenia? Que claro, esto es lo que pasa cuando las Naciones Unidas se dedican a definir cosas, ¿no? Cuando la ONU define qué es terrorismo, cuando la ONU define qué es... bueno, pues le gusta definir. Entonces, cuando la ONU defiende cambio climático, dice que atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma una variable natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esto está en el artículo 1, párrafo 2 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. O sea, que da por sentado que es antropogénico. Dio por sentado hasta el 2001 que es antropogénico. El cuarto informe del IPCC tardó mucho en salir, se esperaba para el 2005, después fue el 2006 y por fin salió en el 2007. Y en una letra muy pequeña, a pie de página, pone cambio natural o antropoinducido. Con lo cual, en el momento que ya no es solo antropoinducido, sino que puede ser natural, todo lo que esté rodando vale. Esto es muy interesante porque, hombre, algunos de nosotros hemos sido muy críticos con el IPCC, pero
para ser justos, realmente la imagen que se transmite del IPCC tampoco es todo lo correcta de lo que debiera. Hombre, yo supongo que ahí tiene que haber gente responsable IPCC, que está haciendo las cosas informes bien. del IPCC, los cientos de folios del informe del IPCC, son muy ricos en datos. Incluso son ricos en matices y son ricos en discusiones. Y una lectura sosegada de estos informes demuestra que efectivamente el IPCC habla de probabilidades mayores o menores de que ocurran los acontecimientos, de que los aumentos de temperatura en ningún caso se dan por supuestos, sino que hay escalas de probabilidades de cada uno de los rangos de temperatura. Cuando vemos estos mapas con coloritos, el rojo más caliente y el azul más frío, realmente no es que el IPCC piense que puede haber un rango de que no suban las temperaturas hasta que suban 8 grados, no. Lo que piensa es que hay diferentes probabilidades de cada una de las temperaturas, y la lectura sosegada del IPCC demuestra que hay mucha más discusión de la que aparece. Lo que ocurre es que los medios de comunicación recogen los resúmenes del IPCC, que además tienen un nombre pernicioso: resumen para políticos. Entonces, es un resumen para políticos. Lo que no sé si quiere decir que son muy sencillos para que lo entiendan los políticos, o que son para que los políticos tomen acciones políticas con ellos. Y ahí es donde desaparece el matiz, desaparece la duda de la discusión, y todo parece maximalismos oficiales que demuestran que el IPCC, esa comunidad científica de 3.000 y pico expertos, han reconocido que el cambio climático existe. Pero no es así. No es así. De hecho, yo creo que es que no está del todo bien puesto el nombre, porque no es que sea resumen para políticos, sino de políticos. Sí, eso es. Porque realmente lo asombroso es que este resumen sale antes del IPCC. El informe del IPCC total no está terminado cuando sale el informe de políticos. O sea, es un avance para políticos. Es un avance, y es que además lo deciden enviados de todos los países, de los ministerios de medio ambiente, enviados políticos, son los que consensúan entre ellos cómo es al final, cuál es la redacción final de ese informe. Luego no sea que solo sea para políticos, es que es de políticos directamente. El organismo, el IPCC no es un organismo científico como tal. De hecho, la prueba viviente es que no le han dado un premio Nobel de Ciencia, le han dado un premio Nobel de la Paz. Si realmente el IPCC fuese considerado un organismo científico, le habrían dado el premio Nobel de Física. Es que el propio nombre de IPCC es intergubernamental, son los gobiernos, no los países en sí, ¿no? Son esos gobiernos. A la vez que hay esa afirmación pues casi unánime que quieren trasladar a la sociedad de un consenso hacia el cambio climático, ha surgido un grupo que se llama los no gubernamentales o intergubernamentales, ¿no? Países NIPCC, ¿no? En el que acoge, o sea, no es que no, me lo quedo. Que no que se vayan en contra del IPCC, sino que no son gubernamentales. Y ahí cabe pues más quien quiera aportar, ¿no? Y ese grupo está haciendo pues un trabajo, creo yo, bastante serio de aportar pruebas o de rescatar esos trabajos individuales que a veces quedan enmascarados en un informe global, ¿no? Hemos visto correcciones que se ha visto obligado a hacer incluso la NASA, etcétera, pero yo pregunto, porque cuando hablamos de la comunidad científica y de los dos bandos, podemos equivocarnos o provocar nosotros equivocación. ¿Disidencias científicas ha habido en este sentido? Es que definir disidencia dentro de la ciencia es un poco... Disidencias de la tesis más alarmista. Ha habido incluso dimisiones. Digo, disidencias, hablo de disidencias en el sentido de voto particular discrepante. Bueno, el problema del IPCC es que se tienen que tomar las decisiones por consenso. Es decir, el sistema de trabajo del IPCC es muy curioso. Cuando no hay un consenso, cuando no hay unanimidad en un determinado asunto, se desaloja la sala, los científicos discuten, hasta que alcancen esa unanimidad, ajustan sus datos, ajustan sus controversias y ofrecen a la Asamblea su informe unánime. De manera que las disidencias de alguna manera quedan soterradas. Al final hay que negociar, consiste en negociar. Pero digo algunas veces, claro, he dicho, esto de negociar la ciencia es un poco complicado. La democracia está muy bien, pero no es científica, ¿no? La ciencia no es nada democrática, nos guste o no. No es nada democrática. O sea, imaginemos que tenemos que decidir si la Tierra es redonda o no. No, y empezamos a discutir, no, yo pienso que es redonda, no, yo pienso que es cuadrada. Bueno, pues ni para ti ni para mí. Nos sometemos a votación. Pues no es así. Y pasó lo que pasó. Realmente así no funciona la ciencia, ¿no? La Tierra es redonda porque lo dicen los datos, ¿no? Es esférica. ¿No? Esférica. Y no podemos limitar cuánta es la redondez de la Tierra dependiendo de una discusión que hagamos en el seno de una asamblea que está auspiciada por Naciones Unidas. Disidencias ha habido dimisiones. Ha habido miembros muy destacados del IPCC que entre el segundo y el tercer informe han dimitido, porque estaban asqueados del uso político que estaba dando a sus datos. En concreto, un caso muy evidente fue uno de los científicos que más luchó
porque no se asignase la culpa al cambio climático del aumento de los huracanes. Realmente bueno, poco tiene que ver lo el de los aumento de las huracanes, temperaturas con los lo digo huracanes. porque esto sí que lo comprendemos todos, es la clásica imagen de las campañas ecologistas no responsables, que también habrá campañas ecologistas responsables, que nos ponen huracanes, tsunamis y tal, como un ejemplo de cambio climático. Pero claro, no nos pueden poner más que cuando se cae el trocito de iceberg, lo que es, pero claro, los huracanes... Los huracanes y cualquier evento extraordinario, el IPCC ha dicho en todos sus informes, y ahí yo creo que es de las pocas unanimidades que hay, bueno, bien. que no tienen nada que ver con él, ni están incrementados ni no incrementados con el cambio climático. Las gotas frías en España, el mayor riesgo de inundación, todos esos eventos puntuales no se registran más o menos ahora que en otros tiempos. Y yo creo que todos los informes apuntan. Lo que ocurre que es sensacionalista. O sea, es el momento idóneo, la imagen que llega a todo el público, ¿no?, que ve en un momento determinado. Pero es casi un flaco favor que hacen algunos medios, a lo mejor sin saberlo, de poner huracanes, cambio climático, o gota fría, cambio climático. Pues es un error y es la confusión reiterada de clima y de tiempo. He llegado a escuchar en algunas ocasiones que los tsunamis podían ser provocados por las pruebas nucleares, esas cosas se han publicado. Sí, y los terremotos que tienen... Incluso se ha publicado que los tsunamis están provocados por el cambio climático. Yo recuerdo una pieza en El Mundo que venía a decirlo, y dices, vamos a ver, un tsunami es un terremoto, al fin y al cabo, ¿cómo lo va a provocar un cambio en el clima? O sea, que yo preguntaba lo de los disidentes en el sentido de votos particulares discrepantes, porque si los han emitido se ha enterado muy poca gente, y quizá aquí es en donde viene esa operación inquisitorial de silenciar al que haya podido discrepar. Sí, esa operación inquisitorial, bueno, hay que tener en cuenta que todo el asunto de estos correos que se han filtrado, y sobre todo, ahora mismo hablamos de los correos porque es lo que es más fácil de analizar, es lo que te empiezas a leer y todo el mundo entiende, pero junto a eso se ha filtrado datos, se ha filtrado código fuente, se han filtrado muchas otras cosas que tardarán mucho tiempo en ser analizadas por los que realmente se han quemado los cuernos en los últimos años analizándolo sin tener la fuente original, pese a haberla pedido innumerables veces. Es una parte muy pequeña de lo que es el IPCC, porque el IPCC es que habla de una barbaridad de cosas. Por ejemplo, los efectos del cambio climático, uno de ellos que si los huracanes o los eventos climáticos extremos tienen algo que ver con el calentamiento global. Las consecuencias económicas, los modelos climáticos, hay una barbaridad de capítulos muy grandes. Esto se refiere a lo que es el estudio del clima pasado. Y es donde entra el famoso palo de hockey, que es lo que decía, pues la temperatura más o menos estable durante los últimos 1000 años hasta el siglo XX. Acaba de decir palo de hockey y yo te quiero ir a publicidad y la gente dirá, ¿qué tendrá que ver el palo de hockey con el clima? Bueno, pues quédense porque le vamos a explicar. El palo de hockey es la forma que tiene un diagrama determinado que Daniel Rodríguez Herrera nos va a explicar a la vuelta de publicidad. Tiene tiempo ahora para repasar algún papel. Venimos. Debates en libertad con Javier Somano. Bueno, pues ya estamos de vuelta y le voy a dar la palabra a Daniel Rodríguez para que muy brevemente nos explique lo que es el palo de hockey, porque luego me tiene que ayudar a presentar a una persona con la que hemos estado hablando. No podía estar aquí porque estaba muy lejos, pero hemos estado hablando con esta persona, con Chris Horner o Christopher Horner, o incluso no sé cuál es el nombre completo, pero debe tener... Juraría que tiene un inicial después de... Y hemos estado hablando con él, además a través de una webcam, ha estado muy bien el asunto. Pero por favor, así, muy brevemente, el palo de hockey entre los tres, a ver si nos decís qué demonios es eso. El palo de hockey es una gráfica popularizada por Michael Mann. Y que tiene forma de no el cineasta, sino el climatólogo, que es uno de los que se puede leer sus palabras en estos correos famosos, en el cual estudiaba el clima de los últimos 1000 años y lo estudiaba eliminando lo que se haya llamado el óptimo climático medieval. Hubo una época durante la Edad Media que las temperaturas fueron, ahí entra la discusión si como las actuales o mayores, pero cálidas en definitiva. Eso era un hecho conocido dentro del mundo de la climatología, y la novedad de esta gráfica es que, pues, con sus altibajos, porque al fin y al cabo la temperatura varía, es más o menos estable hasta que llega el siglo XX y se dispara hacia arriba. Eso contradecía todo lo que se había dicho hasta ese momento, y sin embargo el IPCC en el tercer informe, si no recuerdo mal, la lleva de forma prominente, y en el resumen para políticos es la única gráfica de temperaturas que aparece, para reforzar esa idea de que esto es un cambio que no había sucedido nunca, por lo tanto no podía ser sino obra del hombre y había que hacer algo.
Esa es la conclusión, que fuese o no la intención de Mann, Hughes y compañía, es la que saltaba inmediatamente a la vista y por eso se utilizó. ¿Y cómo quedaría esa gráfica en realidad? Esa gráfica es muy complicado. Esa gráfica habrá que ver después de que sobre todo McIntyre y McKittrick echen mano al código y a los datos originales, habrá que ver cómo quedaría. Lo que se ha venido estudiando es pues, básicamente el óptimo climático medieval, que sube que durante 2 siglos y pico, luego baja, termina llegando a lo que se llama la pequeña edad de hielo, hasta mediados del 19, que entonces empieza a subir. Hay una bajada años 40-70, que fue cuando se hablaba del enfriamiento global, y luego vuelve a subir de nuevo. María Eugenia, ¿se podría establecer una medición, una gráfica que reflejara esa medición y que viera, o sea, que mostrara de verdad si hay ese aumento de temperatura o no? Vamos a ver, siempre tratamos de buscar una gráfica global, claro, que la Tierra tenga una temperatura media, porque es muy cómodo decir que tiene 15 grados. ¿De dónde salen esas medias? Pues el problema es que si nos metemos con todos los datos que hay, pues metemos las estaciones más antiguas, las nuevas, las recientes, las que automáticas, las manuales, y ahí nos dan muchísimas estaciones. Y al final nos puede salir, al final según lo que le metamos al modelo que nos va a producir la curva, nos salen unas opciones o otras. Que solo queremos coger aquellas que ha tenido pues poco, quitar todas las principales capitales del mundo, pues me quedo con muy poquitas estaciones, pero a lo mejor la gráfica es muy distinta. Que meto todo el mundo templados, Europa y Estados Unidos y Japón, pues sale ese pack de hockey, pero a lo mejor quitando, si solo meto las rurales, la gráfica es muy diferente. Muy distinta, ¿no? Entonces, hay veces que el cómo se utilizan los datos y qué datos se ofrecen, es posible que el palo de hockey sea cierto con algunas estaciones. De hecho, McKittrick pero una gráfica, que sea global es muy discutible. McKittrick sacó una gráfica bastante graciosa en su momento que mostraba el cambio entre los años 80 y los años 90. Como todos sabemos, la Unión Soviética se hundió y durante un tiempo, pues, el mantener las estaciones de medición de temperatura de Siberia no era quizás su principal ocupación. Entonces, ¿qué sucede? Que se ve el número de estaciones mantenidas, se ve que de repente baja brutalmente, porque las de Rusia dejan de ser mantenidas. ¿Y qué pasa con la temperatura global? Se dispara para arriba. Si a base de temperaturas reales queremos hacer una gráfica que tenga forma de estrellita de mar, lo conseguimos. Es cuestión también de elegir las estaciones idóneas. Pero lo curioso de esto, y un poco lo perverso del sistema, perverso pero positivamente también, es que ninguna de estas gráficas es anticientífica. Claro. Realmente la discusión se establece en que todas son realmente basadas en datos objetivos. Todo depende de qué datos hemos elegido, ¿no? A eso me refiero. Porque posiblemente muchos espectadores no estén familiarizados con cómo es el sistema de publicación científica. Es muy duro. La producción científica cada vez es mayor. Y las publicaciones científicas de rigor son pocas, no son muchas. Y no las que más impacto cualquier tienen son pocas. Este sistema de peer review, que se llama, de revisión por iguales, que exige que haya pues, un rigor específico en la publicación, y cada vez es mayor cuanto más impacto tiene esta publicación. Claro, pero al fin y al cabo hay muchos artículos científicos que merecen aparecer en las revistas científicas, y el editor de una revista científica de impacto al final tiene que elegir entre varios que tienen el mismo valor para ser publicados. Y bueno, somos humanos. ¿Cuál se elige generalmente? El más extraño, el más excéntrico, el que produce un titular más llamativo, el que realmente demuestra que las temperaturas están creciendo. Aquel que demuestra que las temperaturas están igual, pues aunque sea igual de correcto como el otro, tiene menos probabilidades. Jorge, estarás de acuerdo conmigo, y tú lo has hecho, en que tendría muchísimo interés en una revista científica mostrar la tesis y la antítesis. Claro, pero el problema es que no se trata tampoco de tesis ni antítesis, porque eso sería muy fácil decir, bueno, este dato es falso y yo lo demuestro con este otro dato. Estaría resultado es que los dos son ciertos. Por lo general, cuando presentas datos pues no al gusto de todos, no hay esa censura tan radical, depende en qué revistas, ¿no? Lo que muchas veces te atacan es es que el método de trabajo a lo mejor no es el adecuado, es que dan esos resultados, pero es que el método bueno es el que se propone en tales líneas, ¿no? Cuando en el fondo en la ciencia no tiene que haber un único método, es decir, bueno, pues el global, porque coge un gran grupo de estaciones, da estos resultados, pero ¿qué ocurre si yo las veo de forma muy separada? Que entonces
una gran proporción de estas no me las está dando, ¿no? Entonces, los datos sí son reales. En cuanto a las estaciones, hay una cosa que tampoco se dice. A partir de los años del año 90 hay un paso masivo de casi todas las estaciones meteorológicas de ser manuales, con datos tomados por un meteorólogo, a ser automáticas. Y eso produce una distorsión también en los datos. No es lo mismo que una máquina me dé un dato cada minuto y con ese haga una temperatura de todo el día, a que solo se han tomado máxima y mínima. Los datos son distintos y hay que ajustarlos, porque al final tenemos una serie de 100 años y a partir de los 90, primero, se abandonan muchísimas estaciones manuales, no solo en Siberia, en el mundo más desarrollado se abandonan muchísimas estaciones que han llevado que estaban funcionando durante 200 años. Y ese cambio produce a veces interrupciones en las series y a veces las que no gustan pues se descartan o se tratan de modificar, y ahí es cuando viene la modificación de los datos. Por un lado, obligado entre comillas, y cuando son muy dispares, las manuales con las automáticas, y en otros casos pues a lo mejor intencionado. Conoces a Chris Horner, ¿verdad? Sí. Ayúdame a presentarle, hombre. ¿Me ayudáis? Lo conocemos todos, pero a lo mejor es que me ayudéis vosotros a presentarle. Bueno, ¿Cómo le podemos presentar a Christopher Horner? Christopher Horner es, que yo sepa, abogado, ¿no? Es abogado, Es sí. abogado. Estuvo en Enron Sí. y se largó de Enron cuando supo que estaba apoyando Enron, esa compañía siniestra, estaba apoyando todo este sarao de Kioto y el cambio climático para su propio beneficio. Más bien a él le propusieron que apoyara todo eso y en su contrato no se lo habían explicado, y al mes yo estuve hablando con él en una ocasión y me comentó que le hicieron un contrato magnífico y que no le habían dicho un poco cuáles eran el tipo de trabajo que tenía que realizar. Y al mes le dijeron un poco la defensa que tenía que hacer, y dijo, no, esto no es lo... O sea, yo defenderé si sí o si no, pero con cierta libertad. Y entonces, de Kioto sabe un rato este señor. Sabe bastante y sabe también de muchas otras cosas. Es un objetivo prioritario de los ecologistas climáticos. De hecho, cuenta en su último libro, Red Hot Lies, el prólogo, cómo descubrió que Greenpeace estaba revisando su basura para sacar ahí datos y poder filtrarlos. Eso en la parte bibliográfica lo vamos a ver. Pero para ver la importancia. Investigador del Competitive Enterprise Institute y miembro de la Cooler Heads Coalition, que eso reconozco que no sé lo que es. Pues es un grupo de activistas por un lado, también de científicos. Escépticos. Sí, básicamente escépticos con cualquiera de las partes por las cuales se llega a Kioto, porque uno puede ser escéptico con las temperaturas, con el origen de las temperaturas, con el hecho de que pueda ser catastrófico o no, con el hecho de que podamos hacer algo o no. O sea, hay un montón. La teoría del calentamiento global antropogénico tiene un montón de supuestos y uno puede dudar de uno solo de ellos, y ya en tal caso ya es un escéptico. Bueno, le vamos a escuchar... Lo ominoso, que es triste, ¿no? Que se tenga que decir científico y escéptico, cuando en teoría esto es un pleonasmo. Efectivamente es un pleonasmo, pero bueno, hay que decirlo, es así de triste. Vamos a escucharle en varias ocasiones durante el debate, pero en la primera de ellas, que además establecimos una comunicación con él y a través de webcam para que se escuche, pero que además en la tele pues se le vea, que siempre poniéndole cara a la gente pues se entienden mejor las cosas, y en la primera, hombre, da un toque de atención al IPCC y yo no sé si esto es un poco posibilista, pero cree que debería investigar un poquito sobre las últimas labores que ha hecho. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. El IPCC debería tomar algún tipo de decisión sobre el premio Nobel que recibió Al Gore, porque ha quedado demostrado que se ha basado en premisas falsas. No obstante, no esperamos que esto ocurra, pero sí que nos gustaría que se iniciase una investigación. Al menos una lectura objetiva de todas las informaciones que se han revelado. En nuestra opinión, se trata del mayor y más caro escándalo en la historia de la ciencia. Los científicos implicados parecen insistir en que los datos puros y duros no son razonables y necesitan interpretaciones fantásticas para darle sentido a sus argumentos. Estoy seguro de que no pondrán resistencia a la investigación para poder así limpiar sus nombres y demostrar que no ocultan nada.
want to clear their name, and of course they insist there's nothing there. Bueno, decía yo posibilista, no, irónico, ¿no? Sí, bastante irónico, sí. No parece que ninguno de estos científicos esté nada dispuesto a echarse atrás, ni a que les investiguen, ni a básicamente nada de nada, porque es lo que llevan haciendo durante todo este tiempo. Llevan una cosa fundamental en la ciencia. Todos nos acordamos, o si no nos acordamos, lo recordamos ahora, del caso de la fusión fría. Habían conseguido, sin necesidad de utilizar grandes dosis de energía ni de temperaturas inimaginables, una fusión que producía electricidad. Aquel bulo se deshizo cuando otros científicos intentaron replicar el experimento y vieron que eso no funcionaba. ¿Qué pasa con las gráficas de palos de hockey, con esas reconstrucciones de temperaturas? Que estos científicos, que son los que luego se ven reflejados en el IPCC y que forman parte, o sea, la base sobre la cual los políticos intentan imponernos todo tipo de cosas y de restricciones, se han negado siempre a dar sus datos y se han negado siempre a dar sus métodos, sus códigos, los algoritmos con los cuales esos datos, que efectivamente hay que cocinarlos por narices. Esto es como las encuestas. Nos acordamos de Vallespín, que puso una encuesta sobre las elecciones europeas sin cocinar. Y Vallespín era el director del CIS. El director del CIS, las europeas del 2004, y le salió que iba a votar el 80 y tantos % de la gente, y unos resultados completamente absurdos. Esto, un poco más de rigor, también se tiene que cocinar, por ejemplo, por lo que decíamos antes, las series se cortan, hay que unirlas, hay que ver, claro, tenemos estaciones en ciertos puntos de la Tierra. Para sacar una media no puedes simplemente sumarlas todas y dividir por el número total, porque igual resulta que tienes un montón de estaciones, como sucede en Estados Unidos, y luego en el hemisferio sur tienes poquísimas. En la Antártida, que es un sitio enorme, hay muy pocas estaciones. Cocina tiene que haber. La cuestión es, ¿la cocina es honesta o es deshonesta? O sea, la cocina se ha hecho queriendo saber cuál es el resultado real, o con el resultado real en mente se ha hecho la cocina después. ¿En cocina o hay truco? ¿O se intenta llegar a un valor que ya tienes...? Y se ha empezado a investigar, ya ha empezado a verse el código. Eric S. Raymond, que en climatología no le conoce ni el tato, pero los informáticos lo conocemos de sobra porque es uno de los principales gurús, uno de los mejores programadores del mundo y fundador del movimiento de código abierto, en fin, una personalidad. Ha empezado a examinar el código y ha encontrado cosas como un cambio muy artificial. Cocinar, factor de cocina, fudge factor, en una serie de valores para cambiar los datos. Lo confesaba. Sí, para cambiar los datos de 1900 a 1980, creo que era más o menos, venía un vector en el cual pues cada dato de año pues iba modificando por esos valores que venían en ese vector. Y curioso, rebaja las temperaturas de los años 30, que fueron bastante altas, y aumentaban un montón las temperaturas a partir de los años 70. Pues eso no es cocina, eso es una estafa. Pero por eso hay gráficos tan distintos. Ahí en un momento determinado coges unos valores, pero incluso en los datos que están colgados en Internet sobre estaciones de cualquier parte del mundo, las recoges hace 5 años y son de una manera, y supuestamente es la misma añadida a los años actuales, y hay variaciones. Y dices, y estos años que eran más cálidos, ¿qué ha pasado con ellos, no? Pues se han depurado. Depurado. Se han depurado, porque a lo mejor eran erratas. Eso es fácil si tenemos un dato entre Madrid y Colmenar. Pues sí, si hace mucho frío aquí, también tiene que hacer mucho frío en el otro lado. Pero depurar estaciones de la Antártida o del Ártico, pues a veces no tienes, cuando dicen es cercana, pero a lo mejor está a 2.000 kilómetros la estación con la que estás depurando, ¿no? Y al final se hacen... Ocurre, entre otras cosas, porque el clima o la climatología es una ciencia, primero muy joven, como antes ha dicho Daniel, y en la que las certezas todavía son muy pocas. Y que luego tendríamos que distinguir entre climatología y meteorología, que también es interesante. Claro, el sistema climático es un sistema que todavía estamos por conocer, está lleno de misterios que la ciencia todavía no ha podido desvelar, lleno de factores que no tenemos cuantificados bien. La astronomía, que lleva milenios entre nosotros, es capaz de, con una simple fórmula matemática, detectar cuándo va a ser la próxima vez que el cometa Halley pase a ojos vista, y milimétricamente acertará cuándo va a ocurrir eso, aunque sea dentro de 10.000 años. Si dentro de 10.000 años estuviésemos vivos y pudiésemos estar en la terraza de nuestra casa siguiendo las consignas de aquel astrónomo, veríamos que efectivamente a la hora indicada el cometa Halley pasa por ahí. Eso con el clima no se puede hacer. Se puede hacer con poquitas cosas del clima.
pero no con todo el sistema climático, que sigue siendo incierto. Por eso es tan apasionante esa ciencia. Y por eso yo admiro tanto a los climatólogos. ¿Y cómo porque realmente es una ciencia que está creciendo. Y por eso es muy fácil todavía, bueno, pues encontrar datos dispersos y darles un sentido. Técnicamente, ¿cómo se hace la medición de temperatura? ¿Qué aparatos se utilizan? ¿Cómo se hace? Explicado para que lo entendamos. Hombre, están los datos de las estaciones meteorológicas que te dan la temperatura superficial a 1,5 metros. Hay datos de satélite. Temperatura superficial con un termómetro normal y corriente. Con un termómetro, bueno, un poco específico, uno para las máximas y otro para las mínimas. Pero es el habitual que conocemos. El termómetro bastante habitual, mercurio, que tienen muchos chavales en su instituto, una caseta meteorológica. Con eso se ha venido tomando durante muchísimos años, ¿no? Y durante varios siglos. Desde los años 60 se toma con satélites y tiene la ventaja de tener una cobertura global. Global en los 60, bueno, a finales de los 60, y los polos se incorporan en los años 80. O sea, hasta el 79 no hay imágenes térmicas de los polos, porque los satélites tienen que ser específicos, que sobrevuelen el área de los polos. ¿Y la temperatura se toma? Y la temperatura es la temperatura de la superficie. De la superficie. De la superficie, sin olvidarnos que 2/3 del planeta es agua, con unas dinámicas oceánicas superficiales y en profundidad complejas. Por eso parte de la energía se tiene en cuenta. Bueno, se tiene en cuenta el dato puntual que se tiene en un momento determinado. El problema del sistema climático, como apuntaba Jorge, es que es muy complejo porque estamos con escalas temporales muy distintas. Los océanos se mueven a un ritmo, la atmósfera a otra, las emisiones naturales a otra, y encajar todo eso en un modelo que trate de predecir es muy complicado. Lo que creo que hay que tener claro es que el modelo climático va siempre alimentándose de los modelos del tiempo, de los que tratan de prever qué pasa mañana, qué pasará mañana o la semana que viene. Meteorología, que tiene un alcance de una fidelidad y una probabilidad pues cada vez más fina, pero son muchísimas ocasiones que nos dicen mañana llueve y no llueve, o se espera que aumente 2 grados la temperatura y aumenta 1, o al revés, ¿no? Todavía tenemos un menos fiabilidad, menos precisión, un poco, bueno, cada vez más ajustado, pero no es ni mucho menos perfecto. Sobre eso montamos las predicciones a futuro. El cambio climático nos apuntaban, o los modelos de cambio climático apuntaban a predicciones a final de siglo, pero la realidad es que dicen cada cambio que tenemos a diario se atribuyen al cambio climático. No nos lo decían que era para el 2050. Porque estamos ahora mismo hablando de que todo lo que pasa en la Tierra, el culpable es el cambio climático. Seremos culpables de la contaminación, que ese es el verdadero problema, asunto, claro. Pero no se maquilla con la ciencia del clima. Bueno, entonces, la contaminación, así, hablando en plata, lo que antes se decía polución, que había hasta alguna canción por ahí de cuando existían grupos de rock españoles. ¿Qué contaminación es la que puede provocar algo en el clima, en la temperatura, en lo que vosotros queráis? Efectos invernaderos, todas estas cosas. Y en cosas ¿Qué hay de verdad y qué no? En la salud, en la protección de las especies, en el equilibrio de los cultivos, en el desarrollo natural de los bosques. Claro, el problema es que la ecología, que es una ciencia dignísima, hecha por geólogos, por edafólogos, por botánicos, por biólogos, se ha convertido en ecologismo. Entonces, existe mucha ciencia empeñada en descubrir cómo el ser humano afecta al medio ambiente, que eso no lo niega nadie. Claro. O sea, ni siquiera los escépticos en el cambio climático, ni siquiera los negacionistas no hay más que ver reconocen ríos, o dejan de reconocer que el ser humano afecta al medio ambiente. Bueno, se ha convertido en un activismo. El ecologismo es un activismo que ve simplemente grandes eslóganes. Y uno de ellos es que el cambio climático es el culpable de todo, cuando, como ha dicho María Ángeles, pues no es ni mucho menos María Eugenia, no es ni mucho menos así. Es muy curioso asistir a las universidades, y tú lo habrás hecho mucho más evidentemente, y darse cuenta de qué pocos ecologistas hay en las facultades de ecología.
Los biólogos, los geólogos, no suelen ser muy amigos de los ecologistas, de las ONGs ecologistas. De los guerreros del arco iris. Claro, no tiene mucho que ver una cosa con otra. Bueno, hay ecologistas en la universidad que hay también escépticos dentro del ecologismo. Claro. Porque otra cosa es el ecólogo de difusión que se le quiere atribuir un poco. Parece que Greenpeace es el único ecologismo que existe, ¿no? Y ni mucho menos. Que se lo digan a Miguel Sebastián. O sea, dice lo del activismo, ¿no? El activismo ecologista, que no es lo mismo que la ecología. ¿Pero hay algún gas ciencia. producido por la actividad industrial, por los coches, con el que corramos el peligro, yo no digo de mutaciones y peces de 5 ojos y cosas de estas que nos han sacado una vez, sino de que afecte al clima? No, los gases de efecto invernadero existen. Eso es evidente. Eso se sabe desde hace siglos. El CO2 es uno de ellos. El CO2 no es bueno que haya exceso de CO2 en la atmósfera. Aunque no es un gas contaminante. Pero que es natural. La inmensa mayoría del CO2 es natural. O sea ni es tóxico. Pero es que la gente interpreta el CO2 como tóxico. El CO2 desplaza el oxígeno. Interpretar el CO2 como un contaminante es un error muy gordo. Se lo tenía que haber dicho a Luis Fernando Quintero, ya no estamos a tiempo. Todos los óxidos de nitrógeno, eso sí, hace el CO2. El azufre, el nitrógeno, esos nos matan poco a poco, y a la gente que tiene problemas respiratorios, pues en determinados momentos pues lo pueden pasar muy mal, y hay ingresos hospitalarios bajo esta burbuja que tenemos estos días pasados en Madrid, ¿no? de contaminación, con lo cual la contaminación te acorta la vida y te estropea, como decía, hay muchísimos daños. Pero no, por favor, no asimilar el CO2, que lo emiten las plantas, y que realmente sin el CO2 no podríamos vivir. No es contaminante, sin duda, aunque la Agencia Americana de la Energía lo ha introducido como un contaminante, que es científicamente incorrecto. Pero bueno, pero no es bueno tampoco que haya un exceso de CO2. No, claro. Seamos honestos también con los datos. El exceso de quema de combustibles fósiles y, por lo tanto, el exceso de emisión de gases de efecto invernadero, claro que puede tener un efecto sobre el clima. Otra cosa es que ese efecto sea tan grave como el que se pueda decir, o otra cosa que sea irremediable, u otra cosa es que la subida de temperaturas atribuida para el próximo siglo al cambio climático o al calentamiento global sea solo debida al aumento de los gases de efecto invernadero. Pero, insisto, ser escéptico no supone cerrar los ojos a las realidades que el ser humano está echando por el mundo. Y me parece interesante que las políticas energéticas sean conducidas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, contaminantes o no, tóxicos o no, pero de efecto invernadero. Pero no vaya a ser entre los que proponga CO2 usted la energía nuclear, es uno de ellos. Entonces será quemado vivo. Eso sería otro tema, ¿no? Ya. Pero además es que eso nos lleva a darnos cuenta hasta qué punto el IPCC no es un organismo científico y sí lo es político. Porque si realmente las tesis del IPCC fuesen ciertas al 100%, y realmente la principal amenaza a la que está sometida la humanidad sea el aumento de los gases de efecto invernadero y la consiguiente subida de las temperaturas, entonces no habría mejor manera de actuar que aumentar la producción energética nuclear, que evidentemente eso sí que ataca directamente a la emisión de CO2, que mejorar los cultivos transgénicos, que emiten muchos menos gases de efecto invernadero en su cultivo y que los cultivos biológicos, la ganadería intensiva, mucho mejor que la ganadería biológica, que emite mucho más metano. Pero estas cosas no aparecen en el IPCC, porque el IPCC realmente no está interesado en reducir el CO2 de la atmósfera a cualquier precio, sino simplemente en reducirlo de una manera determinada. Es en promover una acción política destinada a un cambio de sistema económico que conduce a las energías renovables, que conduce a la no nuclear, pero eso ya no es ciencia, eso ya es política. Y eso está en el seno de una serie de intereses que se escapan a la labor modesta, pero necesaria, imprescindible, de los científicos. Bueno, vamos a hacer otro alto en el camino y a la vuelta hablamos un poquito, aunque sea solo un poquito, de Copenhague, pero no de Copenhague, sino de la intención de Obama, o bueno, porque Chris Horner también tiene una teoría sobre lo que ha hecho Obama, las sucesivas reducciones de emisiones que va a tener, que llegan hasta el año 2050, me parece, una barbaridad. Digo yo que en el año 2050 tendremos algún sistema distinto, ¿no? Que no tenga que eso nunca se tiene en cuenta. Pero bueno, queda muy bien decir que allá por el 2050 un 83% menos de emisiones, ¿no? Es una cosa que queda fenomenal. Él no tendrá que responder por Sospecho que en el 2050 no estará Obama y, hombre, si nosotros algo estropeadillos podríamos seguir por aquí, porque la ciencia también avanza y a lo mejor
pues logramos superar el 2050. A la vuelta hablamos un poco de Copenhague, de esa reducción de emisiones que se promete en la cumbre de Copenhague y de la tesis de Horner que es que no, que se la van a clavar directamente. Volvemos en un instante. Debates en libertad con Javier Somalo. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Copenhague. Se darán cita a Obama cuando anunció que iba, ya todas las noticias eran Obama irá a Copenhague, Obama irá a Copenhague. Me da la impresión de que le pilla de paso de otros sitios a los que tenía que ir. Pero bueno, Obama va a Copenhague y algunos dicen que va a romper con todo lo que se hacía anteriormente y otros también dicen lo mismo, pero al revés. Es decir, que no va a luchar tanto por Kioto y por estas cosas y por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aunque las cifras son esas que luego les voy a detallar. Le hemos preguntado a Chris Horner sobre esto y él cree que Obama tiene un plan. Vamos a escucharlo. Los datos descubiertos han causado el pánico en la administración Obama. Rápidamente han abandonado el punto de vista de la administración Clinton-Gore, que intentaba forzar a los congresistas a adoptar los acuerdos de Kioto. Obama parece haber decidido ir a Copenhague para proponer unos acuerdos que jamás lograría aprobar en el Congreso. Por eso, para mantener los tratados de Kioto, Obama lo va a neutralizar de forma doméstica. Propondrá un acuerdo que no va a poder cumplir. Está repitiendo la estrategia de Clinton y de Gore, que acabaron con Kioto antes de que despegara. Así Obama va a matar el acuerdo. Y aquí ya no soy capaz de saber si vuelve a ser irónico o en realidad Obama tiene ese plan. No, yo no propone creo que sea un irónico. plan absolutamente irrealizable y que no le van a aprobar, pero queda bien. Yo no creo que sea irónico, o sea, está más o menos bien visto. El hecho es que estas propuestas de reducciones tan enormes que ha anunciado Obama que va a hacer, las ha hecho justo cuando se ha descubierto todo este follón. En medio de una discusión legislativa para aprobar una legislación kiotista en el Congreso, no exactamente que cumpla Kioto, pero una cosa para caminar en esa dirección, que está recibiendo muchos votos en contra y muchas resistencias entre los congresistas. Ya hay que recordar que cuando firmaron Kioto hubo una votación en el Senado que le dijeron a Kioto 96-0 que no, que ya es una votación considerable. Ahora no es evidentemente una cosa tan exagerada, pero hay mucha discusión para un acuerdo que lo que llaman cap and trade, que es básicamente Kioto, pero que tampoco llega a los niveles de Kioto. Entonces, lo que dice Horner, que va a proponer una cosa tan sumamente enorme, irrealizable, para él queda bien, porque él ha hecho la propuesta y se ha aprobado en Congreso Internacional, o no se aprueba, pero bueno, si se aprueba, pues queda estupendo, ha logrado forjar un consenso internacional. Y en Estados Unidos le va a dar lo mismo, porque no lo va a aprobar, con lo cual... Claro, entonces las cifras son, que las había avanzado. Con respecto a 2005, hasta el 2020 una reducción del 17%. Hasta el 2025 del 30%. Hasta el 2030 del 42%, y aquí venía la de 2050, 83%. Pero de verdad, eso es como lo que yo decía de las mediciones de temperaturas y que suponemos que para 2050 que demonios, algo habrá. Pero esto que es no completamente, contamine, ¿no? o sea, es completamente absurdo en el sentido de, a ver, no hemos cumplido Kioto, porque no lo hemos cumplido. Nadie. Entonces, ¿qué hacemos cuando no cumplimos Kioto? Pues hacemos una promesa aún más grande para incumplirla aún más. Y le cambiamos el nombre, ¿no? Sí, Kioto 2 o Copenhague, o como lo quieran. Así de poco serio esto. Copenhague estaba muerto hace 2 semanas, pero muerto con todas las letras. Obama no iba a acudir a la reunión, China no se iba a comprometer a ningún tipo de reducción. La Unión Europea ha demostrado, como se acaba de debatir en el Parlamento alemán, por ejemplo, los liberales en el Parlamento alemán han realizado una ponencia explicando que la Unión Europea no tiene capacidad de liderazgo suficiente para embarcar a nadie más que no sea la Unión Europea en esta aventura de Kioto. Así que Copenhague estaba muerto, y una de las grandes esperanzas de el ecologismo moderno, que era que se sentasen las bases de un auténtico compromiso en Copenhague, que redujese el CO2 de manera definitiva y que hiciese políticas concretas, estratégicas para reducir las emisiones, se estaba desvaneciendo. Claro, una persona que en cuestión de pocas semanas va a tener que recoger un premio Nobel de la Paz, que es sucesor de otro premio Nobel de la Paz que tenía que ver con Kioto, no puede permitirse el lujo de ser responsable de que Copenhague muera. Yo creo que en esto también ha intervenido bastante la diplomacia norteamericana para hacer que Obama, sea como sea,
aparezca en Copenhague con una propuesta de máximos que, como dice Daniel, es incumplible. Pero claro, estas propuestas al final obligan a acciones políticas concretas, que cuestan mucho dinero y que sobre todo pueden desequilibrar el equilibrio económico internacional. Y ni el Congreso de Estados Unidos ni el pueblo estadounidense se va a dejar engañar en eso. Bueno, el Congreso de Estados Unidos y el Senado pueden ser todo lo ecologistas que queramos, pero no va a permitir no va a aceptar una estrategia política que le ponga en desigualdad de condiciones respecto al otro gran poderoso económico del mundo, que es China. Y sobre todo, que la propia administración ha dicho, hombre, nosotros lo hacemos, pero vamos a ver si empieza China. ¿Qué hacen los vecinos del otro lado? Claro. No, y China ha respondido con otra propuesta también faraónica, de reducción del 45% de las emisiones de aquí a 2020, que en el fondo también encierra una interesante estrategia. China es es el país donde mayor aumento de energía nuclear se va a producir en las próximas generaciones, donde mayor plan de extensión de la energía nuclear existe. Y por otro lado, es un país que dentro de muy poco va a ser el mayor exportador de energías renovables. Bueno, China es el mayor exportador de casi cualquier cosa que quiera exportar, sí, por su gran masa. Y bueno, pues ahí también, de esta manera también hay que valorar cuál es la oferta que hace de reducción China. China realmente no está haciendo esta oferta de reducción, que es muy difícil de cumplir por motivos de respeto al medio ambiente. Lo está haciendo porque prevé que de esa manera los reparos ecologistas al modo en el que China desarrolla su economía puedan ser menores. ¿Pero en qué consistirían esas reducciones? O sea, ¿cómo argumentan que cómo demuestran yo voy a reducir un 17% o un 20%? ¿Con qué medidas? La única manera eficaz es sustituir las energías que usan combustibles fósiles por energías que no utilizan combustibles fósiles, sean cuales sean estas, o bien energía nuclear, o bien las llamadas energías renovables, eólica, solar, etcétera. Pero para eso hace falta unas inversiones en inversión y desarrollo tremendas, porque ninguna de estas tecnologías, hoy por hoy, es capaz de suplir a los combustibles fósiles en eficacia, en costes y en capacidad de extensión. De manera que esas inversiones al final es un dinero que hay que poner encima de la mesa y que los congresos y los senados y los parlamentos de cada uno de los países tiene que terminar aprobando para que salga adelante. Y esa es la gran trampa. Al final, cuando se pasa de las palabras a los hechos, y los hechos son millones y millones de euros o de dólares, pues las cosas son más complicadas. Estáis poniendo muy difícil. Digo, con tanta presión política y con tanta presión económica, yo no le veo salida a que alguna vez podamos hablar de esto de forma científica, ¿no? De forma científica, yo creo que es la excusa para, en el fondo, independientemente de los resultados científicos, están en marcha todos los procesos de reducción de impactos por si acaso funcionan. Entonces, como ya se permite el por si acaso, pues en el fondo la máquina sigue funcionando por si acaso. La máquina sigue funcionando por si acaso. Por si acaso. Y de momento, independientemente, aquí en España, por ejemplo, se nos ocurre... se supone que los científicos no se ponen de acuerdo, sí, tratan de dar esa versión de unanimidad, aunque no sea cierta, pero por si acaso es cierto, ahí todas las partes implicadas siguen medidas económicas, sociales, de desarrollo, que por si acaso se producen los fatalismos anunciados, pues seguirían en marcha. Nadie ha planteado qué aspectos positivos podría tener un calentamiento, porque no es todo negativo. O sea, en el peor de los casos, el peor de los casos que se cumplan y que sean ciertos todos los modelos, hay muchos países, todo el mundo templado norte, que tendría bastantes beneficios, que prolongaría sus periodos de actividad agrícola, que tendría cuesta mucho más energía, nos gastamos más en energía en invierno que en verano, por mucho que tengamos el aire acondicionado. El mantener cálidos los lugares es carísimo y ahí es donde se invierte una cantidad de energía importante. Si tuviéramos, el problema no es que aumente 2 grados o 3 grados, es cuando suceda. Y no siempre va a suceder que el aumento se produce en verano. Hay años que han sido muy fríos y han tenido unos veranos bastante calurosos. Otra cosa, María Eugenia, que es que lo escuchamos todos los años y todos los años tenemos que repetir lo mismo. Siempre, todos los años dicen, fíjate lo que está durando el verano.
llevo escuchando eso muchísimos años y salen reportajes en televisiones que intentan buscar al más viejo del lugar, al que tenga más aspecto de demonia, de tener 250. No recuerdo jamás un verano que haya durado tanto. En general, a las personas que se les pregunta, bueno, hemos repetido aquí que los años 50, 70 fueron del siglo XX muy fríos. Cualquiera que pregunte, pues es que en mi pueblo no podíamos salir porque había 1 metro de nieve, y era verdad, o sea, no se lo está inventando, es cierto, y a lo mejor esa recurrencia en días de nieve ahora es menor, porque en una escala de tiempo de la vida de una persona, que es lo más preciado que tenemos, pues realmente hay cambios notables. Pero eso no son tiempos geológicos. Pero, bueno, ni siquiera climáticos. Estamos hablando de dos, un periodo climático frío, otro cálido. Pero nadie te dice que va el siguiente y siguiente y siguiente van a ser cálidos. Porque la historia un poco de la temperatura de los últimos 3 siglos no ha sido así. Han sido 3 periodos cálidos, 2 fríos, 1 cálido, otro frío. O sea, los treintenios tienen muchísimos matices y muchísimos cambios, por eso el cambio climático existe. Lo digo porque es que yo he llegado a escuchar y en algún informativo comparar un verano con el siguiente. Y también hay una pérdida de credibilidad en el cambio climático según haya sido la temporada en cuestión. Recuerdo el verano del 2007 fue en España atípicamente fresco. Muchos días fríos, pues hemos sacado la manta y hemos sacado lo que sea, ¿no? O ha llovido mucho por el norte que no llovía hace 20 años. Con lo cual se cuestiona los modelos o la información que recibimos según lo que sentimos. Y eso es una percepción ambientalista, pero no es real. O sea, eso no lo avalan los datos. Hubo un chiste durante un cierto periodo de tiempo que parecía que a cualquier sitio donde fuese Al Gore había ventiscas, nieve, el efecto Gore, iba a hablar del calentamiento global y aquello era un desastre de frío y de todo. Pero es anecdótico, porque como lo están machacando con datos anecdóticos que no tienen ningún valor sobre el calentamiento, claro, cuando luego hace frío, pues la gente piensa lo lógico, pues si hace frío es que esto ya no se está calentando, cuando en realidad ni una cosa ni la otra tienen realmente mucho que ver con lo que es el cambio climático a largo plazo, que es de lo que hablan los científicos. ¿Es un negocio o no es un negocio? Lo digo porque pongo aquí a Al Gore como ejemplo de que, hombre, no se mueve precisamente en bicicleta y cuando hace ese panel de expertos que hace que a partir del momento en el que se acercan al Gore, pues bueno, viven mucho mejor que antes y el propio Al Gore aterriza en los lugares a los que va a dar conferencias con no sé cuántos reactores, etcétera. Bueno, y el pasado y presente de Al Gore con minas de zinc, con más consumo eléctrico que de la media. ¿Le da dinero? ¿O esto es una cosa que nos hemos inventado los que criticamos a Al Gore? ¿Le da mucho dinero esto a Al Gore? A él basta ver lo que cobra por conferencia para darse cuenta qué dinero le da. ¿Cuánto cobra más o menos por conferencia? 200.000 euros era el dato que se filtró. ¿200.000 qué? Sí, en España se le pagaron 240.000 euros por una conferencia. 240.000 euros por una conferencia. Nosotros le pagan menos, pero vamos, alrededor de los 200.000. ¿Y cuántos vatios y por tanto energía y por tanto en esos conciertos que se dieron? Bueno, en realidad lo más gordo es que como siempre viaja en reactor privado y claro, eso es uno de los modos de emitir más CO2 que puede una persona con su comportamiento, eso que siempre nos admonizan los ecologistas, como los curas de antaño. Sí, cada uno eso que tiene que cada uno tiene que actuar, reducir su huella ecológica, dicen, emitir las emisiones que él provoca, pues la manera que tiene una persona con su comportamiento individual de emitir como un burro es viajando en un avión privado. Porque un avión emite mucho CO2, pero claro, si viajan 200 personas en el avión, pues se divide entre 200 esas emisiones. En cambio, si viajas privadamente, pues eres tú. Y eso Al Gore, y seguramente la mayor parte de los políticos que vayan a Copenhague, pues parece que lo de cambiar el comportamiento es cosa de los plebeyos. Y nosotros no lo criticaremos, que se desplacen en esos medios. Pero, se le critica la hipocresía. Pero esa hipocresía no funciona, la gente no lo ve y dice, no, hombre, pero se tendrá que gastar porque tiene que ir a muchos sitios. A la gente tampoco le parece bien que lo haga, pero el mensaje llega. O sea, lo importante es que hay ciertos mensajes que de esas conferencias se hicieron unos vídeos que se difunden de manera obligatoria. Bueno, ya no creo que sea obligatoria, pero sí hay
una formación, vamos, yo veo los niños en los colegios tienen en sus aulas paneles de qué hacemos para evitar el cambio climático. Con lo cual, un niño, si eso lo ha visto durante sus 16 años de escolaridad, llega un momento que cuando elige o tiene uso de razón, bueno, uso de razón no, cuando es mayor de edad, no se plantea que el cambio climático no es verdad, porque lo ha tenido inculcado tantas veces, lo ha discutido, lo ha visto, bueno, o se lo han dicho tantas veces que llega un momento que es una creencia. A mí realmente no me preocupa que algo gane lo que quiera con las conferencias o que contamine lo que quiera. A mí me gustaría, por ejemplo, que el libro de dónde salga el dinero, Horner, Jorge, bueno, vale, pero se lo vamos a pagar nosotros. Si nos ponemos a escrutar en que se gasta el erario público, hay otros muchísimos más motivos también para otros muchos debates. Vale. Sí me gustaría que, por ejemplo, que Horner con su libro se forrase también, que eso estaría bien. Sí. Y cuando Horner con su libro se forre, nadie ose decir, bueno, es que tú estás pagado por las petroleras y además es que tú estás haciendo un negocio del escepticismo y estás forrándote a costa del medio ambiente. Como no lo decimos de Al Gore, no vamos a decirlo. Así me preocupan otras cosas que son más sutiles, pero quizá más perniciosas. Por ejemplo, me preocupa que los científicos en España y en muchos países de Europa tengan verdaderas dificultades para publicar sus trabajos cuando son escépticos y muchas facilidades cuando no lo son. Hombre, no recibirán una subvención, que los otros sí, claro. Les costará encontrar financiación. Que las empresas... Más complicado acceder a proyectos internacionales, más que publicar, porque las revistas a veces son menos duras, que lo son, que siempre tienen sus evaluadores externos, pero son menos duras que lo que es la financiación pública. O sea, los ministerios de investigación o educación tienen unos fondos y acceder a esos fondos a veces dicen, usted no está dentro de un área prioritaria. No, eso ya está estudiado, eso no es de interés. Entonces, no entras dentro de... O sea, el ser escéptico no entras dentro de unas áreas prioritarias que se financian durante un año, si fuera un año sí, otro no, muy bien, pero es que a lo mejor son 20 años sí y algunos no. Entonces, se tiene menos acceso a poder crecer, a poder meter investigadores, a poder meter becarios que vayan aportando datos, ¿no? ¿Cuál es el país más responsable en esto y cuál es el más extremista? ¿En qué sentido responsable? En el sentido de permitir que los científicos avalen la teoría que avalen, puedan publicar y sean responsables en eso. ¿Y cuál es el más extremista? Más responsables, más libres, ¿no? Bueno, bien, sí, más libres, cierto. Más libres creo que Estados Unidos. Estados Unidos. Creo, pero censura y en todos sitios. Y censura al resto, ¿no? No, tampoco. No es exactamente censura, pero sí que es esa dificultad de conseguir los fondos para investigar. O ese glamour que tiene todo lo que lleva la etiqueta calentamiento global, que facilita las cosas. Es un poco de lubricante que permite que el motor vaya mejor si llevamos la etiqueta cambio climático. Me lo comentaba un profesor de biología, que él estudiaba cosas diversas y que dependiendo de más o menos la década en la que hacía sus estudios, pues le ponía la coletilla. Los pinares de no sé dónde y la biodiversidad, los pinares de no sé dónde y la lluvia ácida, los pinares de no sé dónde y el cambio climático. Pues eso es un buen sistema para envolver el trabajo y que entre, ¿no? Claro, exactamente, para conseguir los fondos y para que todo vaya bien lubricado y sobre ruedas. Pues qué horror. Claro, y no olvidemos que al final este glamour pues impregna también a nuestros responsables políticos, que son los encargados de tomar decisiones muy importantes y a corto y medio plazo que van a afectar los presupuestos de nuestros países, pues a lo mejor para varias generaciones. Y que van a afectar a nuestra vida, porque Jorge, la ley de economía sostenible, por ejemplo, que te diga a qué temperatura tienes que tener un bar, una tienda, una oficina en verano, a 26 grados en verano. Yo me niego, desde aquí ya lo dijo, o sea, y en invierno a 21. Pero y de eso es no casi como el protocolo de Kioto. Después estamos, yo estoy en la facultad nuestra, es una facultad antigua y tiene una calefacción central que se conecta a unas horas fijas y a veces hace un calor espantoso, como hemos tenido en la buena parte de noviembre, que la calefacción abriendo la ventana porque la tenemos que tirar. Entonces, a veces esas medidas que son muy bonitas para algunos determinados edificios o algún momento para el Congreso, en un momento determinado que uno sale en la tele, está muy bien, pero hay veces que es inviable. Es que es absolutamente inviable, porque un edificio a veces que con calefacción central, que todavía hay muchísimos organismos oficiales y viviendas, infinidad de construcciones, es que eso es inviable.
Porque ni siquiera las distintas exposiciones del mismo edificio están a una Pero había que temperatura. adornar una ley para que fuera verde, para que fuera sostenible, y nos lo han hecho así y ya está, y nos lo tragamos. Claro, para que tuviese ese glamour, y sin preguntarnos, evidentemente, porque si nos preguntan, a lo mejor los ciudadanos podríamos tener otras opiniones de en qué se puede gastar el dinero, ¿no? Si hiciésemos el ejercicio pues que ha hecho el Copenhague Consensus Center y Björn Lomborg, este ecologista escéptico que todos le llaman así, ¿no?, de intentar preguntar a gente autorizada, si yo le pongo a usted 180.000 millones de euros al año, que es lo que se va a gastar en teoría Europa para converger con Kioto, encima de la mesa, y le dejo que se los gaste en alguna prioridad importante que este planeta tiene, ¿cuál elegiría? Bueno, evidentemente el cambio climático estaría en el puesto 12, 13 o 14. Con ese dinero hay otros muchos problemas ambientales, sanitarios, políticos, de comunicación en el mundo. La calidad del agua en muchos sitios. La calidad del agua, la lucha contra la malaria, el acceso a las vacunas, la educación de países en los que todavía la educación no está al acceso de cualquier ciudadano, el apoyo a las dictaduras para que dejen de serlo, a los países que están dominados por dictaduras. Hay un montón de prioridades que estarían por encima del cambio climático y que si le preguntásemos a los ciudadanos de a pie, estoy seguro que entenderían perfectamente que esa barbaridad de dinero se puede gastar en otras cosas. Pero es que es más, es que si se hace otra pregunta todavía más sencilla, ¿usted se quiere gastar este dinero en reducir las temperaturas 1 grado en 2100 o se lo quiere gastar ahora para protegerse de ese aumento de temperaturas? Me parece que es obvio que todos elegiríamos lo segundo. Invertir no ese dinero, mucho menos de ese dinero, por ejemplo, en construir diques para que los países que supuestamente van a ver que el nivel del mar va a acabar con parte de su costa, se protejan contra ellos. Si lo hubiese hecho, por ejemplo, la administración Clinton con el Katrina, lo hubiese hecho antes y hubiese protegido Nueva Orleans, el efecto del huracán Katrina habría sido menor. Hay muchas veces que la acción directa sobre el problema es mucho más eficaz y más barata que la supuesta acción a largo plazo de la causa supuesta, que no está comprobada, de dicho problema. Bueno, pues nosotros vamos a darle paso otra vez a Luis Fernando Quintero, que ha vuelto a salir por las zanjas de Madrid, que además llovía, eso debió ser un infierno. Luis Fernando, vamos otra vez a la redacción. Buenas noches. Hola Javier, de nuevo llegamos a la hora de la voz de la calle. ¿Qué hemos querido preguntar esta vez en nuestra particular encuesta callejera? Pues muy sencillo, hemos querido saber qué conoce la gente del cambio climático, qué entienden por cambio climático, si creen que va a tener consecuencias, si no, y sobre todo, ¿quién lo origina? ¿Es natural o es por mano del hombre? Estas son las respuestas. Es la voz de la calle. ¿Cree usted que existe un cambio climático o un calentamiento global? Yo creo que sí. Sí. Yo pienso que sí. Claro que sí, por supuesto. Yo creo que sí. Yo creo que no. Sí. Yo creo que existe el cambio climático. Vamos a decir que sí, porque esto está un poco loco. No. ¿En qué consiste este cambio climático? Que no sé. Bueno, pues debido a las yo pienso que es a las grandes multinacionales, las grandes empresas o el grande desarrollo. No tengo mucha idea. En algunos lugares hay más lluvia, en otros menos lluvia. Es que es un sistema muy complejo. Yo creo que nos estamos cargando el mundo con toda la polución, todos los gases nocivos que pulsan los coches, todo. El CO2, todo esto. La contaminación y tal. Pues que ha cambiado el clima porque se están calentando hay más grados en la temperatura ambiente. Solo en cosas como tormentas. De tiempo atrás está habiendo muchísimo más verano que muchísimo más invierno. Sitios como Bangladesh y así van a haber más problemas de inundaciones y tsunamis y etcétera, etcétera. ¿Y cree que puede tener consecuencias graves el cambio climático? Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Pues sí. Claro. Porque si tanto canal le están metiendo con el cambio climático será por algo. Fíjate que cada vez está la tierra muchísimo más reseca. El cambio dicen que siempre ha habido. Cada vez hay menos lluvia. Pero tan rápidos como ahora yo creo que no ha habido. Veo que hay muchísimas más infecciones. ¿El cambio climático es culpa del hombre o hubiera sucedido de cualquier manera? No, yo creo que sí. Lo típico que hacen de las obras y todo eso y tal, yo creo que algo que ver tiene. Yo tengo la sensación que sí. No es completamente claro. Pues sí, la polución, el medio ambiente. No es que hemos hecho nada súper malo, horrible. Lo que es todo la contaminación, que existe todo eso, tiene que ver muchísimo. Pero es empezar la bola. Debido a la mano del hombre se ha incrementado y ha ido mucha más velocidad, creo yo. Gracias del hombre, por supuesto. Nosotros tenemos mucho que ver en el desarrollo de esta función. Supongo que la mano del hombre destruye mucho. Estamos explotando los recursos demasiado y nos estamos cargando el planeta, ¿no?
Bueno, pues ahí tienen la prueba de lo que funciona y lo que no, ¿no? Pero funciona muy bien. O sea, realmente la comunicación ecologista ha impregnado cualquier capa de la sociedad. Los 2 o 3 eslóganes fáciles. El hombre es malo para la naturaleza. Claro. Cualquier niño ya lo sabe. El hombre es malo para la naturaleza, como si no fuese naturaleza. El cambio climático existe, no sabemos lo que es, pero el tiempo está muy revuelto. O sea, quiero decir, en términos temporales, no de tu propia vida, de nada, está muy revuelto. Esta semana no ha llovido lo que yo esperaba, ¿no? Y luego, si además esto le añadimos pues algún toque, por ejemplo, contra las multinacionales, o contra Estados Unidos, pues ya tenemos 3 eslóganes que han impregnado cualquier capa de la sociedad y es muy difícil ya arrancarlos. Antes lo decía María Eugenia, efectivamente, es que en los colegios, ya el primer tema de ciencias naturales. No, conocimiento del medio, perdona. Pues sí, es que ya la cosa es conocimiento del medio y en este caso de la Comunidad de Madrid. Pues en Valencia será de la Comunidad Valenciana, pues es otro medio distinto. Bueno, pero el cambio climático está en todas las comunidades. Es transversal, esa asignatura. Pues está certificado. No, y lo estudian todos los años. Y además es que la decoración de las clases es esa, porque regalan muchísimos pósters, muchísimas invitaciones, hay charlas y los pocos debates que les dicen, venga, recoger información del cambio climático. Sí. Pero antes se les enseñaba a los niños a luchar contra la contaminación y eso me parece bien. A no ensuciar y además tu propio medio, o sea, tener la clase limpia. Cosas de esas que las enseñaban y estaba muy bien, porque eso sí es responsable. Pero ese es el gran logro, haber asociado cambio climático, que por supuesto se asocia, aunque en letra pequeñita pone que pueda ser natural, responsable del hombre, con la contaminación. Entonces, ¿por qué no se quiere hablar abiertamente de contaminación? Quizá el tipo de debate que se llevase si solo fuera la contaminación sería muy distinto que si se le achaca al clima el problema. Dani, conclusión y ya de paso, ¿qué te ha parecido la encuesta? Que yo, creo que refleja perfectamente lo que... Sí, me ha parecido muy representativa, desgraciadamente. Me ha hecho gracia sobre todo el hombre con acento extranjero, que en algunas cosas parecía el más enterado y luego en otras... el más escéptico, ¿no? Pero al final ha ido a los tsunamis también, que es la imagen impactante, ¿no? Sobre todo gente que no sabe de qué nos va, pero sí, y es culpa del hombre y hay que hacer algo. Y las multinacionales que han fabricado la chaqueta que llevo, la camisa que llevo, son las culpables. Exactamente. Yo lo que recordaría, pues yo siempre, ya sabes que me gusta citar a Thomas Sowell. Sí, desde luego, nos lo metiste en Libertad Digital y te lo agradecemos. Porque yo lo meto de capón donde sea. Haces bien. Otro gallo nos cantaría y la gente se daría cuenta de lo que es el sesgo de los medios, simplemente fijándose en un pequeño detalle y volvemos al principio. Por cada vez que mencionan que la Antártida se está enfriando, hay 100 historias de que el Ártico se deshiela. Si eso estuviese mínimamente equilibrado, esta gente seguramente no pensaría lo que piensa. Yo creo que esa es la clave de todo este debate, básicamente. Jorge, ¿cómo me resumes? Bueno, yo voy a ser optimista y soy optimista, porque además creo que las cosas han cambiado. Antes recordábamos que el primer debate que hicimos fue hace 2 años. Sí, pero fíjate, en 2 años en la calle siguen opinando exactamente, o más todavía. Hay cosas que han más cambiado. Acusado. Yo creo que cada vez, aunque cuesta mucho, hay más medios que acogen las tesis escépticas, mal llamadas escépticas, las otras tesis, las que no son las oficiales, pero las tesis que también tienen derecho a existir. Escépticas. Cada vez hay más literatura que pone en cuestión algunas de las tesis oficiales. Ahora nos vamos a ocupar de ella, Daniel. Del IPCC. Noticias como las que ha dado origen a este debate, esta filtración de los mensajes, creo que cada vez son mejor acogidas por la ciudadanía, no se consideran que son exotismos, y los datos lo demuestran. En Estados Unidos las últimas encuestas de opinión, demuestran un evidente descenso de la creencia en el cambio climático y su origen antropogénico, y de la creencia de que el cambio climático es la principal amenaza a la que se somete la humanidad. Y lo hace de manera casi proporcional, si mal no recuerdo, en cualquiera de los grupos políticos, tanto demócratas como republicanos, como independientes. Todos reconocen que hoy creen menos que hace 5 años en todas estas cosas. O sea, que si en Estados Unidos se está sucediendo ahora, esto ya es como en las películas de cine de los años 60, dentro de 50 años llegará aquí, ¿no? Posiblemente, y en Estados Unidos 50. Bueno, porque aquí llega lo malo y lo bueno se queda ahí. Hay menor credibilidad porque
los pocos años que llevamos del siglo XXI están dando al traste con los pronósticos que apuntaban en los 90. Los años 90 han sido bastante cálidos en general, pero desde el principio de siglo las cosas están volviendo un poco a su curso. Entonces, ese palo de hockey tan bonito que daba en muchas ciudades y que daba en muchos lugares y en conjunto pues era muy alarmista, resulta que se está torciendo. En la punta del palo de hockey está en declive. Empieza a ser un bate de béisbol. Con lo cual, eso da pie a que haya muchos más escépticos. No es que sean escépticos, es decir, hombre, ¿qué ocurre en los últimos 10 años? Es que en los últimos 10 años no se está cumpliendo. Si no se cumplen en estos 10 años lo que se decía hace 15, ¿por qué se van a cumplir dentro de 50? Bueno, pues yo voy a estar optimista también, pero yo voy a estar optimista gracias a Sebastián, que se ha borrado de Greenpeace. Eso es tremendo. No hay vida de esperanza. Claro. Pues nada, Sebastián, lo de las bombillas no funcionó, pero el último acto ha sido bastante coherente, así que seguiremos atentamente leyendo y a lo mejor hay alguna publicación de algún ministerio que nos ayuda a ver la luz. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Actualizaremos dentro de un par de años si estamos vivos y no hay alguna hecatombe. Esperemos que sí. Ahí sí que soy optimista. Yo también. Pues antes años es el 2012 que se acaba el mundo. Ah, es verdad. O sea que tendremos que hacerlo antes de diciembre. No, y entonces, ¿por qué fuimos a los Juegos Olímpicos? Jorge, por favor. Bueno, os llamaré alguna vez, Jorge. Aprovecharé para hacerte preguntas perniciosas a través del correo ese que hay para que contestes. Siempre será un placer. Que nos ha resuelto muchas dudas. Y Daniel se queda aquí castigado porque es el culpable de todo esto y vendrá Luis Fernando y nos ocuparemos de esa literatura creciente de la que estábamos hablando, pero sospecho que habrá libros que también recomendamos hace 2 años, que también es bueno. Venga, en un instante estamos aquí. Debates en libertad con Javier Somalo. Con Javier Somalo, pero este es el rincón de Luis Fernando Quintero, que se ha dejado barba y esto es tremendo ya, se va a hacer con el programa. Yo aquí me callo, es la bibliografía y es el espacio de Luis Fernando Quintero, así que... Buenas noches, Luis Fernando Quintero. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué han cambiado de aquí, de hace 2 años hasta aquí, pues en este asunto? Han cambiado... Además de tu barba. Bueno, ha cambiado... La verdad que poca cosa, porque el discurso ha sido siempre el mismo. Unos diciendo que nos vamos a ir al garete y pues otros intentando decir que no. Pero lo que ha cambiado recientemente ha sido, bueno, pues con las noticias que conocíamos, gracias a Libertad Digital, a ese trabajo magnífico de Daniel. Aprovecho para Daniel, de Manuel Llamas, de Fernando de Villanueva, que también ha publicado algunas, ha sido un trabajo muy exhaustivo y afortunadamente para nosotros como medio de comunicación hemos podido darlo prácticamente en exclusiva porque el resto de medios de comunicación no se han... Sí, no hay problema de hecho, guárdala, no la guardes que nos la pueden reventar. Sí, bueno, creo que además de hecho, es que además fue exactamente así. Yo supe de esto el sábado por la mañana y llamé a Manolo Llamas y digo, ¿qué hacemos? Y llamamos ya y tal. Y si lo dejamos para el lunes, pero igual nos lo van a pisar. Silencio. Y risotada de los dos. Lo hicimos con cierta prisa por si acaso, tal, pero sabíamos que íbamos a sacar el lunes por la mañana, como así finalmente fue. Y pudimos la primera noticia de esta serie la pudimos preparar con tranquilidad, sosiego. Una por semana, no he mentido cuando lo he dicho hace ya un ratito en la introducción. Prácticamente una noticia por semana hemos tenido la semana pasada. O sea, una por día. Una por día. Una por día. De hecho, perdón. Sí, de lunes a viernes hemos tenido, en realidad 6, ahora que lo pienso. 6 noticias. Incluyendo la de Fernando. Es verdad, 6. Ha sido muy didáctico además, porque estaban, como siempre, los trabajos de Dani, de Manuel, de Fernando son muy didácticos, se leen y se entienden estupendamente, y ha sido muy curioso el tema porque ha habido algún medio de comunicación que en alguna columna ha querido como excusarse del por qué no se dio esta información el lunes. Concretamente es una columna que firma Víctor de la Serna, Corrección Política y Censura, en la que habla de estas informaciones, pues poniendo de relieve muchas de las cosas que hemos dicho esta noche, y dice que el conjunto de esta historia, incluido el esfuerzo para callar la disidencia, nos recuerdan demasiado tantas otras manifestaciones de la corrección política importante y esa sectaria convicción de los bienpensantes. Claro que sí, Víctor de la Serna tiene toda la razón. Y Víctor de la Serna, de una manera un poco, a mí me ha resultado graciosa, ¿no? Me parecía un poquito irónica, venía a decir
que había algunos medios de comunicación que con esto de que salía en fin de semana y en algunas redacciones en fin de semana se baja un poco la guardia, pues que solamente Libertad Digital dice medio negacionista. Sí, bueno, que El Mundo no es un diario caracterizado precisamente por profundizar en esto, sino más bien en todo lo contrario, en decirnos que El Mundo se puede acabar mañana, pero no el periódico. Pero me resulta gracioso una columna hablando de la corrección política pase a un diario a tener una actitud escéptica con este asunto, a llamarlo negacionista, que es el ajustarse completamente al dictamen políticamente correcto que nos dicen los alarmistas, digamos. El término negacionista no se les empezó a llamar negacionistas a los escépticos, eso es relativamente reciente, 2-3 años. Y ha sido, evidentemente, venido de ecologistas, de columnistas que están muy por la alarma de que esto es el fin del mundo, y que lo que viene a hacer es descalificar de entrada cualquier otra opinión. Porque, claro, te ponen el epíteto negacionista que se utiliza, hasta entonces se utilizaba básicamente para hablar de David Irving y de esta panda que dice que no se mataron a 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Y claro, cuando ya te presentan en el debate colocándote en el mismo lugar que los negacionistas del Holocausto, pues ya tienes ya para empezar un grave problema. Al margen de etiquetas, sí que es verdad que en esta columna se pone de relieve la importancia de las informaciones, también se pone de relieve el buen trabajo de Libertad Digital, pese a las etiquetas que tienen todas las connotaciones que... Bueno, aquí estamos 3, pero en realidad estamos 4, ¿que sí? Sí. ¿Quién nos va a presentar el primer libro? ¿No? El primer libro, si te parece, nos lo va a introducir Dani. Venga. Y mejor que nadie de ese libro nos va a hablar después. Lo va a presentar Dani. Chris Horner. Bueno, este libro es en Red Hot Lies, que a mí de hecho me regaló su autor el año ¿Cómo pasado. lo traducimos? ¿Mentiras al rojo vivo o cómo? O mentiras rojas y calientes, ¿no? Se podría decir. Claro. No, porque es que lo que viene a hablar el Red, evidentemente, es por el socialismo, por los rojos, los malditos rojos. ¿No? O sea, y el Hot, evidentemente, el calentamiento global. Sí, claro. Lo que este no se ocupa tanto del tema científico, de si el calentamiento global es cierto, es falso, de lo que ya se ocupaba en su anterior libro que presentaremos después, ese sí traducido al español, este solo está en inglés, sino la manera en la que los alarmistas tienen para evitar el debate, para eliminarlo por completo. Tiene un montón de capítulos dedicados. Comienza el libro de una manera muy curiosa, que es explicando cómo descubre un día que Greenpeace está revisando su basura con todo el morro del mundo y que está ahí buscando entre los papeles, porque de repente empieza a haber informaciones y de esto es como se han enterado. Hasta que, comentando con vecinos y tal, de repente se da cuenta que hay gente que está por las noches revisando su basura. Y era gente de Greenpeace. Entonces, a partir de aquí, pues empieza a relatar las presiones de todo tipo, como puede ser, por ejemplo, el truco de llamar negacionistas a los escépticos, que se utilizan para evitar el debate, destruyendo a los posibles contrarios en ese debate, de cualquier método. Pues, por ejemplo, hablando de los científicos, pues cómo tienen presiones para que no digan nada si son escépticos, en los medios, cómo los periodistas son relegados de la información medioambiental si son escépticos. En general, repasa todo posible participante en este debate, cómo consiguen que desaparezca, básicamente, o que si no desaparezca, que quede muy acallado. Pero vamos, si os parece, podemos escuchar cómo explica algunos detalles de su libro su propio autor, Chris Horner, desde Washington, el otro día en conversaciones con Libertad Digital y Es Radio. La verdad es que este libro es muy importante sobre lo que estamos hablando, por una razón muy simple. Nombro personas específicamente implicadas en estos escándalos en el Reino Unido. También describo específicamente lo que estaban haciendo. Nadie me retó cuando escribí este libro. Ellos pensaban que pasaría sin pena ni gloria. Es evidente que se han reafirmado mis conclusiones. Sí, porque es que efectivamente no todo está dedicado a esta gente, pero efectivamente el capítulo dedicado a los científicos, toda esta panda de los correos electrónicos, Phil Jones, Michael Mann, Keith Brifa y otros científicos calentólogos, como les solemos llamar en Libertad Digital, pues utilizaba todo lo que podía para evitar el debate. Porque, lo que hemos dicho, no se han negado siempre a facilitar información a los escépticos y han procurado utilizar su influencia
para evitar que publiquen sus estudios. Bueno, ¿y este libro que hemos recomendado nosotros y que recomienda Chris Horner se puede encontrar? Pues se puede encontrar... Hoy en día se puede encontrar todo. Se puede encontrar todo porque a través de Internet. En Amazon, está disponible, y si uno viaja al extranjero, a Estados Unidos, pues lo encontrará. Como tú viajas, te vas a traer unos cuantos. De eso hablamos luego. La referencia es Red Hot Lies, de Christopher C. Horner. Mira, es la letra famosa de Horner. Y está editada por Hardcover, si no estoy... Antes que los americanos no usan 2 apellidos, pero tienen 3 o 4 nombres. Sí. ¿No? Sí, solamente se ponen el nombre y el segundo nombre con la inicial para distinguirse bien. Bueno, más cosas. Si os parece, os voy a recomendar un artículo de los dos así principales que se han publicado en Libertad Digital sobre las noticias que hemos ido sacando durante esta semana. Estarán, por supuesto, colgadas. Las noticias estarán colgadas y también los autores también. Según lo que dice Christopher Horner, desde por eso. El primer artículo está escrito por Gabriel Calzada, se llama El Gran Timo Verde, y como hace en otros tantos aspectos Gabriel Calzada, en este también describe un poco cómo, gracias al apocalipsis climático y a este tipo de profetas, cómo se han ido llenando los bolsillos y cómo han organizado un circo dinero institucional y de negocio con el que se están forrando absolutamente. Dejadme también recomendar el artículo Estado de Miedo, y después ya le paso la pelota a Daniel para que recomiende otro libro que está escrito por Javier Moreno. Y bueno, pues describe también un poco ese miedo que están infundiendo los apocalípticos del cambio climático, que también hemos podido ver un poco en La Voz de la Calle, el reportaje de La Voz de la Calle que hemos traído. Y venga, entonces ahora, más libros. Tienes que enseñar, esto como dice César, los que nos están viendo por la televisión, pues para los que nos están viendo en la televisión hay que enseñar el libro como lo enseñaba Christopher Horner, se lo pone y enseña el libro perfecto, y la gente ya dice, ¡hala, qué gordo! Sin embargo, la letra es una novela. Es una letra holgada, es cómodo de leer. Ahí ya yo me lo compré así, pero ya hay... Desvela el enigma que no lo saben. Estamos hablando de Estado de Miedo, que es el que inspira el título del artículo de Javier Moreno. Y es una obra de ficción. Pero es una obra de ficción muy sui generis. Este Michael Crichton, desgraciadamente falleció Michael Crichton, que ahora estaría disfrutando como un enano viéndose reivindicado por esta filtración de los correos o los datos y el código fuente de estos científicos. Y es una aventura de un tipo normal, como esta gente que vemos en la calle, que tiene concienciado, que tiene su Toyota Prius, el coche híbrido que luego se ha sabido que los costes de fabricación emiten tanto CO2 en la fabricación que no se compensa luego en su vida útil reducción de CO2. Compensa, eso sí, que te gastas menos en el surtidor, bastante menos, y eso sí puede llegar a compensar, pero no el CO2. Sin embargo, esas cosas, evidentemente, la gente concienciada de aquí y de allí, pues no la sabe. Entonces, o sea, que es novela, ¿no? Es una novela. ¿Y mantiene alguna tensión en algún...? Sí, mantiene tensiones. Hay momentos en los que se arriesgan sus vidas, están a punto de morir en la Antártida, pero este hombre va descubriendo poco a poco una conspiración mundial para crear esta histeria del calentamiento global, y también lo va creyendo porque otros personajes le van dando datos, los va averiguando él. Hay notas a pie de página, incluso gráficas en el libro sobre temperaturas globales y CO2. De hecho, esta gráfica en concreto es de los años que van del 40 al 70, que, como hemos dicho, descendieron las temperaturas. Sin embargo, el CO2 no hizo sino aumentar. Y ese gráfico es real. Este gráfico es completamente real, y está admitido por todo el mundo, incluyendo lo pondrán los en la sección de ficción. Es una lástima, porque luego dirán... Sí, es una novela. Hay que tener en cuenta que Crichton era un escritor de ciencia ficción, pero no de ciencia ficción, digamos, como Asimov, por poner un ejemplo, que escribía una cosa que sucedería dentro de miles de años, o naves espaciales. No, él suele hacer... muy apegado a la ciencia real. Eso lo está diciendo Daniel Rodríguez, que es un forofo de Isaac Asimov. Soy un forofo de Asimov, ¿no? Asimov no lo veo nada criticable, simplemente que es otro género. De hecho, Asimov también hizo cosas como esta, pero no era lo habitual. Crichton lo que suele hacer es, con tendencias que ve muy cerca,
tendencias científicas a hacer novelas sobre futuros cercanos. Por ejemplo, una de las últimas hablaba de nanotecnología, eso que llaman nube gris, que lo llaman, que es cuando haya tantos artefactos nanotecnológicos que hay una especie de nube gris cubriendo el mundo por el aspecto que darían. Siempre muy cercano, por ejemplo, en Parque Jurásico, que quizá la que conoce todo el mundo, pues habla de genética, habla de cosas muy cercanas y está ambientada básicamente en el momento actual, y lo mismo sucede con esta novela. Al cine lo tenían que llevar esto. Es muy cinematográfica, pero por supuesto no lo van a llevar. Michael Crichton llevarán las cosas que no se metan en política. Se lo preguntaremos al Almodóvar a ver si le interesa. Más. Por cierto, Michael Crichton tiene artículos propios, algunosliberalismo.org, explicando cosas científicas de verdad. De hecho, compareció en el Senado estadounidense con sus tesis. Pues pondremos un enlace en la página web. Que ya no son novelas, sino que son artículos de no ficción y muy bien razonados y muy bien pensados, explicando por qué estas predicciones de a 100 años vista no son ciencia. Bueno, vamos a hablar de un clásico. Venga, este es un gran clásico que demuestra además por qué cuando hablamos de los escépticos parece que estemos todos pensando lo mismo, los escépticos, lo cual es más falso que Judas. Aquí tenemos al ecologista escéptico por naturaleza, que tituló así su libro, que él en cambio acepta como válida la teoría del calentamiento global antropogénico, es decir, que hay un calentamiento global y es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre, por la industrialización, incluso por el excesivo número de vacas que emiten metano por sus ventosidades. Comúnmente llamado pedo. Exactamente. Bien. Los escépticos hay de mucha naturaleza. Escépticos, una cosa que no conozco ningún escéptico que niegue que el CO2 emitido a la atmósfera tiene un efecto directo sobre las temperaturas. Pequeño, pero directo, porque eso es física pura. El problema es que el clima es un sistema muy complejo y los alarmistas dicen que eso de CO2 y ese aumento de temperaturas provoca en otras componentes del sistema climático retroalimentaciones positivas, es decir, que el resto del clima lo que hace es amplificar ese pequeño efecto directo por diversos mecanismos. En cambio, hay otros que lo que vienen a decir es que esas retroalimentaciones pueden ser o neutras o incluso negativas. Richard Lindzen, que era quizá el climatólogo más importante antes de que empezase todo este salado del calentamiento global, viene a decir eso, que hay mecanismos en la Tierra que provocan que eliminan todo posible efecto del CO2, bueno, no todo, pero que la cosa catastrófica de va a crecer muchos grados, eso por diversas componentes del clima, pues no sucede. Se emite CO2, pero no llega a esos extremos. Luego también están los que se pueden creer todo, pero no se creen que vaya a ser negativo. Porque va a ser negativo el calentamiento global. A este gremio pertenece Bjorn Lomborg. Bjorn Lomborg, aceptándolo toda la teoría, no ve que haya ningún motivo para la alarma, para la histeria, que puede ser negativo, puede ser positivo, para algunas partes puede ser positivo, para otros negativo. O sea, es una visión. De hecho, Rusia fue el último país que firmó el protocolo de Kioto, fue el que provocó que entrase en vigor, porque hacía falta un mínimo. Y Rusia, cuando estaban todo el mundo presionando a Rusia, ellos decían, ¿y nosotros para qué vamos a firmar algo que va a reducir las temperaturas? Nosotros, aumentar las temperaturas es que nos viene que ni al pelo. Nosotros queremos tener más temperatura, por Dios, que nos estamos congelando. Este libro es Calentamiento Global, es el capítulo más extenso. La referencia bibliográfica es... El ecologista escéptico de Bjorn Lomborg. Está editado por Espasa. Es el capítulo más extenso, pero dedica a un montón de otros histerias ecologistas de todo tipo y viene a demostrar cómo son completamente infundadas en la práctica totalidad de los casos, en los que se ponen histéricos, empiezan a dar datos y tal, y dice, bueno, voy a dar yo los datos de sus mismas fuentes, pero puestos en su contexto y de forma más amplia. Y se ve que no hay motivo para alarma. A veces dicen, está creciendo mucho cualquier tendencia climática o, natural negativa. Dicen, claro, es que se han fijado en estos 3 años que ha subido. Lleva descendiendo 80 años y ellos sacan justo los 3 años que hay un pequeño repunte y sigue bajando. Hay que estar avispado ahí. Hay que estar avispado. Pues estas son las cosas que denuncia Bjorn Lomborg en este libro, que fue un boom, que fue una bomba a las bases del movimiento ecologista y que es posiblemente el libro más importante que se ha escrito contra el movimiento ecologista. Vamos al de Jorge Alcalde.
Jorge Alcalde ya, está centrado esto no es un capítulo que dedique al calentamiento global, este es quizá el mejor libro de divulgación escrito en español por un español sobre el debate científico del calentamiento global. Las mentiras del cambio climático, de Jorge Alcalde, un libro ecológicamente incorrecto, lo subtitula, editado por Libros Libres. Como pues, es fácilmente reconocible la portada en cuanto vean esta... Es una nariz de Pinocho, pero de la cual sale un brote verde. Esto ya es tremendo. Sí, es una presciencia de Jorge Alcalde, que ya veía los brotes verdes por todos lados. Como ven, no es brote verde, que es una hoja, porque libros, estoy hablando, los que nos están las escuchando... páginas no es un libro excesivamente extenso, es un gran libro para aprender cuál es la otra parte que siempre se nos oculta del debate, la parte escéptica del debate. Jorge en realidad no es... parece que cuando uno es escéptico es un negacionista. Yo creo que en general... En absoluto, y además lo ha demostrado en Cubo, ofreciendo muchísimas versiones. Efectivamente, es que realmente los escépticos lo que somos es literalmente eso, escépticos. No nos creemos realmente del todo nada. No nos creemos ni que sea un calentamiento global provocado por la mano del hombre, ni que no lo sea. Claro. No descartamos para nada que sí lo sea. Lo que decimos es que no vemos pruebas suficientes para afirmarlo con tanta certeza y como para cambiar la economía de todo el mundo. Y lo relevante es que hay un gran interés por ir a los datos, a los datos fuente de verdad, que es lo que reclaman muchos de estos ecologistas o científicos que publican. Déjame aclarar que es que he dicho que una nariz de la que sale un brote verde, y los que estén escuchando por la radio van a estar pensando algo que no es. Claro, una nariz y un brote verde puede resultar algo muy asqueroso, ¿no? Es una nariz de madera de la que sale un brote verde, que es una hoja. Es una hoja que está enrollada en la nariz, que es que el lenguaje y que sale hacia arriba. Sí. Este libro además está muy bien, pues, entre otras cosas porque me cita a mí, lo cual siempre es un punto a su favor. Bueno, mira, los escépticos también tienen un punto validoso, creo. Sí. Bueno, evidentemente, pero sobre todo también porque cita... pero te cita a ti, ¿sabes por qué? Gracias a mí, que te contratamos para... Venga, sí, que perdona. Pero que aparte de citar a los grandes nombres que todos los libros de este tipo van a citar en todo el mundo, pues cita ejemplos españoles, tanto de un lado como de otro. Pues cita a Antonio Uriarte, el climatólogo vasco, que completamente contrario a esta teoría, como a Ruiz de Elvira, que es un fanático seguidor de la teoría alarmista y para el cual estos correos que se han publicado no quieren decir nada ni fastidian nada. Y es un muy buen libro. Y ya por último... he traído no por ello menos importante el otro libro de Christopher C. Horner. Exacto. Este sí, traducido al español y disponible en las librerías, espero, a no ser que los ecologistas los hayan robado y quemado todos. No, este está disponible. A través de Criteria se puede... A través de Criteria, si no, está editado por Ciudadela. Es la guía políticamente incorrecta del calentamiento global. Forma parte de una serie de guías políticamente incorrectas a un montón de cosas, civilización occidental, islamismo y tal. Esa es guía políticamente incorrecta del calentamiento global y del ecologismo. Sí. Y el prólogo es... El prólogo es de Gabriel Calzada, y esto es importante en la edición española porque es un prólogo extenso y que realmente es un capítulo más del libro, en el que se centra más en el caso español y europeo, también, porque habla también del debate a nivel europeo, de cómo... está mediatizado y de cómo es muy difícil aquí de venir a decir, o sea, la edición realmente, tiene sus gráficas, tiene sus bloques en que sacan citas de gente, es muy cómodo de leer, es donde tiene aquí sus... Sabía que... destacados en los capítulos, es muy en ese sentido divertido, está muy bien. Es informal como libro, pero quizá divertido para que la gente... Un epígrafe, para ti no hay sopa, los nazis de la comida verde, está titulado, pues está escrito así. Es quizá el mejor libro en español para enterarse del debate a nivel general científico. Todo esto que hemos hablado del palo de hockey, de las críticas al palo de hockey, de James Hansen, de todo esto, está muy bien explicado en este libro. En español yo creo que no hay nada mejor. Sí. ¿Hay alguna cosa más? De Chris Horner, precisamente, tenemos publicado en Libertad Digital una entrevista que le hace José Carlos Rodríguez, en la que explica muy bien todo lo que rodea al protocolo de Kioto y las influencias de Enron. También estará colgado en la web de debates. De libros yo no me gustaría dejar de recomendar Mitos y realidades del cambio climático. Por supuesto, porque una de las coautores es María Eugenia. Tiene varios autores firmados y María Eugenia Pérez está entre ellas, que ha sido nuestra invitada de esta noche. Está editado por Instituto de Estudios Económicos.
económicos en 2007. Y también quería recomendar un artículo que colgaremos en la web de Debates, que está escrito por Jonathan Weismar en Wall Street Journal, y en el que explica una cosa que me ha llamado a mí mucho la atención, y es que explica una rueda de prensa en la Casa Blanca recientemente a raíz de las informaciones que han aparecido de los correos electrónicos, que, como decías tú al principio, ha sido la percha para este debate, y que era muy interesante porque literalmente acribillaron a preguntas los periodistas a la responsable de Energía y Medio Ambiente de la Casa Blanca, porque además acababa de anunciar que Obama iba a ir a Copenhague, a la cumbre de Copenhague. Y es muy bonito el artículo porque explica cómo la señora, que es la señora Browner, bueno, eso de Brown, se comió un Browner muy importante, y estuvo intentando esquivar, y al final acabó diciendo que, bueno, que se trataba de 2 o 3 científicos que estaban entredicho, pero que ella se creía más a los 2.500 científicos que afirman que hay un calentamiento global antropogénico. Y a mí me ha gustado mucho, y también lo tendremos en la página web de Debates en Libertad. ¿Hay alguna cosita más? Simplemente decir que la guía políticamente incorrecta también nos lo han recomendado nuestros amigos del correo electrónico, que nos envían a debates@esradio.fm, y nuestros amigos de Facebook, varios de ellos nos habían pedido que recomendáramos guía políticamente incorrecta del calentamiento global. Aprovecho para decir que más sugerencias de bibliografía o de asuntos para debates lo pueden incluso hacer. Dinero en metálico. Bueno, sí, pero de eso no te enterarás nunca. Hombre, no, eso es... porque lo ves tú, qué malvado. Daniel, muchísimas gracias. De nada. Esperamos más publicaciones sobre esto. Yo no sé por qué me da que la semana que viene vamos a hablar del estatuto. No sé por qué, me da que vamos a hablar de esto. A lo mejor no, pero después de, por cierto, ¿tiene algo de relación, verdad, esto de los 12 periódicos contra el Constitucional? No, contra la Constitución, los científicos contra los que quieren decir la verdad, etcétera, etcétera. Pues no sé si de los 12, no del patíbulo, sino en el patíbulo en el que han puesto a nuestra Constitución, tendremos que hablar la semana que viene. Sospecho que sí, porque alguna noticia tendrá que haber. Y si no, Luis Fernando, encontraremos algún asunto que sea de interés seguro. De interés general, ¿verdad? Pues nada, con la promesa de Luis Fernando, que es el que se encarga de conseguir temas e invitados, yo les cito a ustedes para el próximo sábado. Tendrán un asunto seguro interesante. Y yo ahora, clima, si a mí me gusta el clima cálido, pues los que nos están escuchando en radio, yo me voy al sur. ¿A que sí, Dani? Al sur. Regreso al camino del sur. Con César Vidal y escuchamos country del bueno, soul, gospel. Se lo paso de maravilla. Y ya si se leen el libro mientras iban siguiendo letras, y bueno, disfrute total y absoluto. Hasta la semana que viene, amigos.